Listos para empezar. Estar bueno ahora además con Lea Sulmont. Vamos a hablar de educación, tecnologías de la información. Bueno, ahí comienzan a conectarse. E-learning online. Un poco que nos cuente un poco este título que tenemos, si es lo mismo o no es lo mismo. Lea es actualmente consultora experta, muy experta en temas de educación e integración de tecnologías, especialista en gestión de proyectos de innovación educativa, educación virtual, diseño curricular, o sea, diseña toda la currícula, puede diseñar todo, y en el desarrollo del docente. Entonces, ese mix nomás ya, tú dices, ¿cómo ha llegado a eso? Sería dicen, al parecer no es lo mismo, me atrapó el título. Sí, a mí también me atrapó el título y no he querido hacer roche, así que voy a dejar que Lea lo conteste, porque creo que como muchos he estado refiriéndome en mi vida diaria o en consultoría con diferentes nombres o sinónimos, y creo que para no hacer roche, prefiero que Lea lo conteste finalmente. Otro dato de Lea que me parece interesante antes de invitarla a pasar, porque seguro no me va a dejar hablar de esto, así que aprovecho que espere ahí para, ¿cómo se llama?, decir cosas que creo que son relevantes de Lea, ¿no? Lea ahora está en una posición de consultoría independiente, ¿no? También es docente de la Facultad de Educación en la universidad, en la UPC, y se ha hecho bien la tarea, como dice acá, es asesora de proyectos de aula digital de la Fundación Telefónica. No voy a hablar mucho de Telefónica, el tema de performance de internet, pero acerca de la fundación creo que hacen cosas interesantes, y Lea es una de sus asesoras, ¿no? Pero el otro rol que tiene Lea que me parece o uno de los últimos roles que ha tenido que me pareció genial, es que ya es consejera del Consejo Nacional de la Educación del Perú. O sea, ya llega al nivel, ¿no?, estratégico, digo yo, de Estado, de poder ser consejera a ese nivel, ¿no? Y también es consejera del Consejo de Administración del Fondo Nacional de Desarrollo de la Fundación Peruana, FONDEP. Entonces, ¿qué es lo que quiero graficar, no? Quiero graficar que este ya está en otras ligas, ¿no? Lea ya para en foros internacionales, es invitada para hablar, es una experta. Yo digo ya ni siquiera a nivel Perú, sino a nivel regional, es una posición importante y tiene una perspectiva creo que de la educación, no solo a nivel de diagnóstico, sino hacia dónde debería ir desde un punto de vista estratégico. Además, ella ha visto proyectos de educación a distancia, ¿no? Tanto en la PUC, en la Católica, en la Universidad Católica, que en la UPC. Y ha creado y ha dirigido la Facultad de Educación, me acuerdo cuando la creó, ¿no? O sea, Lea creó la Facultad de Educación de la UPC, ¿no? Y ha sido también directora académica del Instituto Tecnológico de Avansis, que ahora, si no me equivoco, Lea, de ahí me cuentas bien, pero creo que ahora es Cibertech, ¿no? Creo que ahí ha habido una compra o algo, porque Avansis era, creo que, el comercio, y con lo que ha salido de la UPC no sé cómo ha terminado, pero leí algún tipo de relación con Cibertech. Podría seguir con el currículum de Lea, pero creo que la voy a invitar a pasar para que nos hable un poco más ella. Y me encanta también porque ha hecho danza contemporánea. No sé si ha hecho más danzas, pero era una excelente bailarina y por tanto estaba muy cerca ¿cómo se llama?, a la cultura, al arte. Es una persona en las que he conocido que le gusta mucho el Perú, lo quiere un montón, trabaja estratégicamente para el Perú, pero también le gusta el arte y la cultura. Y eso hace ya simplemente que sea una persona, por lo menos, de las más queridas dentro de las que he conocido a lo largo de mi vida. Ya, Lea, entra. A ver, vamos a empezar. Le voy a decirle a Lea que se ponga al costado del router. Aunque si ella trabaja para la Fundación Telefónica, a lo mejor tiene influencia.
Bueno, después de toda la presentación salí, porque menos mal que me dijiste que tú estabas con tu jean. Sí, oye, hola ¿Qué Leita, ¿cómo tal a los estás? tiempos? ¿Te ha faltado contar algo? Sí, me ha faltado, no he contado algunas cosas, pero creo que me iba a Un tomar tiempo. un par de tragos más No, antes de no, contar algunas cosas. qué gracioso. Hola, qué ven con toda Te la están gente saludando. conocida. Sí, sí, Acá, sí, hay terminando gente. clases. He salido de clases y te lo juro que hoy día mi familia debe decir dónde está Lea, ¿no? Claro, están corriendo. Oye, Lea, sí, he dejado de contar todavía algunas cosas que todavía tenemos rato para contar, además. Pero siempre una chiquita es que si alguien quiere buena conversación, tomar un buen vino, tú eres un excelente partner para eso. Bueno, hace 10 años, déjame decirte, José Luis, hace 10 años más, te conozco más de 10 años, Sí, 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 sí. pero hace 10 años eh, estábamos, como en estas fechas, colgados entre telas, tratando de hacer una coreografía en telas aéreas, ¿no? Con la canción de Eddie Palmieri. Eso nunca lo voy a olvidar. Sí, lo que Y pasa que ahora con estamos Lea, charlando y no, haciendo un holograma. claro, lo que pasa que con Lea, para la gente que no sabe, nos cacholeábamos poniendo cortinas. Entonces, poníamos cortinas y con música, con buena música. Y altura, Ay, pero bueno, ¿qué tal chévere. ser consejera nacional? Bueno, primero que es una instancia que es una instancia, como tú dices, las ligas mayores, pero ¿no? O sea, por todo el contexto, no, es un honor que ha asumido, tuve la invitación de la ministra Martens en su época, y creo que también esta ministra tenía la intención de renovar el consejo, incluyendo gente, mujeres, primeramente, porque éramos muy Ujú, pocas mujeres, en ese momento habían 3 mujeres de ujú, 25 consejeros, y de alimentar otras líneas, ¿no? Entonces mi línea que estaba más ligada a la tecnología, innovación y docencia era una pata que no había. Yo entro también con otras consejeras, Patricia Ames, que ve todo el tema de ruralidad, inclusión, que es una capa, ¿no? Entonces entramos como para reforzar diferentes aristas. Lo lindo del Consejo es que es una institución que lo que busca es un think tank de pensar para dónde va la educación. Y en ese think tank hay todo un equipo técnico que es el que lleva el día a día y somos 25 consejeros nombrados por diferentes periodos, o sea, no, y todos de diferentes lugares y diferentes historias y diferentes profesiones, pero que han aportado a la educación. ujú, Entonces tiene gente que sabe, pues, pucha, sabe León Trattenberg, por ejemplo, ¿no? Que es ujú. uno de los fundadores, Hugo Díaz, ¿no? Además, para mí uno de los más respetados de realmente entender la educación, o sea, Y es gente que siempre... está ahí para pensarla, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy día trabajamos en comisiones y nos reunimos en sesiones de trabajo formales Ujú, 2 veces al mes, ujú. ¿no? Es básicamente un tema de corazón y apostarle mucho tiempo. La gente a veces piensa, pues, no, Tú el siempre has sector tenido mucho público. corazón, Lea. Y Yo no, y siempre es te lo chamba, dije, hay ¿no? mucha gente comprometida y nos reunimos Sí. y damos y nos van poniendo en comisiones. El año pasado ha sido alucinante, bueno, los últimos 3 años ha sido la elaboración del nuevo proyecto educativo nacional y ha sido como cómo pensar la visión de la educación al 2036. Hemos hecho consultas a nivel Wow, qué nacional, más de bacán. 900 talleres por todo el Perú, sesiones regionales. A mí me ha tocado la suerte de ir a ciudades que nunca había ido, a pueblos, a Bancay 2 veces el año pasado, o sea, a Chachapoyas, a Ica, bueno, en Lima, en varios lugares, y hemos hecho consultas virtuales, talleres, encuentros regionales para saber a dónde quiere ir, Claro. reflexionar por la educación, ¿no? Y está por publicarse, espero que el nuevo Ah, Parlamento y todo sí, lo no te demás, creo, ¿en sí, serio? o sea, el documento ya está listo y ¿Ya? lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros ¿Ya? para que sea un lineamiento de política pública. Qué bacán. Oye, Lea, quiero darte leer un saludo nomás y de ahí empiezo con una primera pregunta que te quiero hacer. Ya. Dice, tuve Jiki29, que no sé quién es, que si por favor ponen su nombre para saber quién es. Dice, tuve la oportunidad de conocer en Udutec y es Edutec. genial Edutec y es genial escuchar sus ponencias, Ya. estimada Lea. Muchas Así gracias. Es un que, congreso de la Católica, Edutec, creo que sí. Puede ser. ah, No, su no. Jackie Form está ahí, un saludo para Jackie, no la veo hace tiempo, Jackie, saludos a Jackie. Bueno, lo primero que te quería preguntar era, ¿cómo les está yendo a los colegios? ¿Tienes una mirada de eso? ¿Estaban preparados para algo así, no? No, nadie está, mira, nadie estaba preparado. Ni en la ¿No? casa estábamos ¿Nadie? preparados.
¿No sufres con internet? Por eso invitaba a Víctor Jauregui la próxima semana que me diga, por favor, oye, me ¿Quién habían estaba ofrecido una preparado? Mira, experiencia. este sitio de acá lo hemos acondicionado porque nos tenemos que pasear por los espacios. Sergio ha pintado acá la pared para que se vea así tipo croma, ¿no? O sea, Ujú. hemos acondicionado un montón de cosas en casa porque nadie estaba preparado y los colegios los ha agarrado con el pantalón abajo. ¿A ti te gusta esa Tanto expresión? sí, sí, me gusta. Mira, a los colegios privados ni tanto porque ya habían empezado clases. Ujú, Entonces, por lo menos, los estudiantes ya conocían a sus profesores, más o menos, la clase, había matrícula. A los colegios nacionales no habíamos empezado clases. ujú. Entonces, ni siquiera había un vínculo, ni siquiera sabía, o sea, realmente bien duro. Tú hablas de una condición de colegio privado, pero en el colegio privado Pero no cada había, profesor el colegio normalmente, privado no había hecho un mix, no, no había llegado a un mix, o no no, estaban, necesariamente. O sea, no. tú estás hablando de colegios privados como si fuese un universo homogéneo y no hay nada más heterogéneo. Más del 50% de la educación básica, pero los colegios top son, o sea, contados por decenas y esto, ¿no? Y ni siquiera los colegios top tenían toda la infraestructura, o si la tenían, no tenían la metodología y la capacitación de los usuarios. Ujú. O sea, tenían la tecnología porque hay que tenerla, pero no necesariamente estaba muy integrada a la metodología y a todo, ¿no? Entonces han sufrido un montón. Y hay la mayoría de colegios que funcionan en casas, de manera muy precaria, o sea, que pagan pensiones muy escasas. Esos colegios están rumbo a la quiebra. José Luis, o sea, las Ah, tasas de sí, ah, morosidad, no te creo. Ah, José o Luis no sea, están pagando los sí colegios, es los padres de familia achorado no están mal. pagando, porque también hay toda una manipulación y o sea, no quiero defender ni a una cosa ni a Ajá. otra, pero quiero poner las cosas claras. O sea, cuando tú formulas una pensión Ujú. en un colegio, no es que cada mes pagas lo de ese mes. Así no se Sí, hace ¿no? el costeo. El costeo de un sistema escolar se hace anual, Ujú, porque tú garantizas la educación de año en año. ujú. Igual en las universidades se hace semestral, pero las boletas se facturan en un periodo. Entonces tú los servicios que estás pagando es del año. Entonces la boleta que estás pagando porque empiezas a pagar en un mes no es de ese mes, sino es el prorrateo entre todas las Claro, cosas. sí, Porque está lo que claro. hace una institución es alquila al año, paga servicios al año, Sí, paga licencias ujú, al año. Entonces cuando claro. tú dices, ay, no tienen electricidad, es lo mínimo. Todo el Ujú. alquiler, yo lo veo en la realidad, ¿no? Y claro, muchas familias en la casa, o sea, todo se ha trastocado. ¿Cuánto por ciento de la población es formal y que tiene un trabajo que... Yo soy independiente, por ejemplo. Ujú. O sea, entonces hay familias que han dejado de pagar, la tasa de morosidad es más del 70%, por lo tanto, ¿Tanto? Más del 70. Wow, es un en montón, colegios ¿no? privados. Sí, en colegio. Y, se han- Ujú. y encima el Estado dice, ya bueno, que transparenten sus costos. A ver, hazle lo mismo a los psicólogos, pues, ¿no? Hazle lo mismo a las empresas que transparenten sus costos. ¿Sabe que hay ropa tendida, no solo aquí, sino en el chat? Oye, pero es que, ¿sabes qué? Me parece un absurdo. O sea, sí, hay que transparentar. No es época para hacer lucro y creo que ninguna empresa debería hacer Sí, estoy lucro. de acuerdo. Ujú. Pero, o sea, la mayoría de colegios no es que tengan unas tarifas exorbitantes. Ese es un 5 3% que claro, que tienen unas tarifas de 2.000 3.000 etcétera, que transparenten y sinceren que pueden recortar. Pero hay muchos colegios que han recortado costos a costa de reducción de sueldos de los profesores. Ajá. Porque lo que puedes recortar en servicios de agua, etcétera, ¿qué es? 10 15%. Ujú, El alquiler lo sigues pagando. ujú. Si tienes jardines, sigues Sí, pagando porque lo has contratado al año. Las licencias educativas lo sigues pagando. Vigilancia sigues pagando. O sea, no es que dejes de pagar cosas. Y eso es algo que se manipula. sí. Se manipula, Oye, entonces es duro, muy duro, porque esto está llevando al colapso a la educación. ujú. Quiero Al hacer colapso. dos paréntesis, ¿ya? Dos primeros paréntesis. Iba a ser uno, pero Sergio me ha dado el otro. Dice que Adriel es el que trae el dinero a la casa ahora. Que tiene, claro, tiene gana más de un sueldo mínimo al mes. Yo lo veo Ah, porque me depositan a mí.
No, es el empresario de la casa. Escúchame, y el otro comentario que iba a hacer era Pero se lo gasta todo en guitarras, en cuerdas. está bien, pues, ¿no? Ay, sí. No Dice que nos va ministres, a invitar a artista. comer cuando salgamos de la pandemia. Es más astuto de lo que crees. Escúchame, el segundo comentario que iba a hacer, o sea, paréntesis que iba a hacer, es, eh, me encanta Lea, porque Lea, los que la conocemos, ha hecho, no sé si han dado cuenta, pero ha hecho toda una crítica social, política, económica, así suavecito nomás, y el que leyó bien, chapó la crítica. Pero No, eso es, a ver eso que es vengan un y te digan talento. cuánto estás cobrando por consultoría, a ver, los abogados, ¿sí cobrando su misma tarifa o no? ¿Y por qué el maestro que gana ni 1.000 soles? O sea, y encima le hacen chambear, no sé cómo están al borde del colapso los profesores, Sí, sí, he visto que al es bien borde del duro con ellos, colapso. es bien duro con ellos, ¿no? Es durísimo. Yo, en verdad, defiendo a mi gremio, pero no solamente lo defiendo por un tema Pero de los profesores, personal. no a la organización, no al colegio como organización, Bueno, o también cómo la lo ves. organización hay que entender que cómo se pone de acuerdo, las organizaciones escolares, depende de la cultura que tengan, ¿sí? Son muy jerárquicas. Hay Ujú. algunas organizaciones que sí logran tener modelos más participativos de liderazgo, pero en general la organización escolar es muy jerárquica, por lo general. Entonces, ponerse de acuerdo, implementar cosas así que requieren de mucha innovación porque nadie sabe cómo viene esto, es difícil. Entonces, lo primero que se les ocurrió a la mayoría de colegios es reemplacemos, tas por tas. Tenías 8 horas Ujú. de clase, ahora vas a tener las 8 horas, pero tu profesor tiene que dictarte. ¿Cómo te la dicta? Que él se haga sus recursos. ¿Sabes cuánto le toma a un profesor hacer un recurso virtual? Además que no necesariamente ¿Cuánto? quieras saber. No sé. ¿Cuánto te toma hacerte un video explicando algo, un PowerPoint para una empresa, para una presentación de empresa, etcétera? Un video tipo de cuántos minutos. Dame un rango. De una clase, por ejemplo, ¿cuánto te tomaría hacerte un video de una Bueno, clase? hicimos un taller te cuento, de 2 horas, de 4 horas, pero de 2 horas. Ese taller las primeras 2 horas nos tomó más o menos, Lizzy, a ver, dime si estoy mintiendo, que está justo conectada, pero nos tomó, no te miento, creo que 3 o 4 semanas Los para profesores han dos tenido que horas. adaptar sus clases, sus materiales, diversificar, porque además tienes a aulas inclusivas, ¿no? Sus materiales, hacerlos online, subirlos a una plataforma, subirlos a otra. Ahora sube acá, ahora sube allá. No, mándale por correo, el papá, ya. Y hay que responder con toda esta presión. Y luego ya se han puesto a pensar y a hacer nuevos horarios. Luego salió la normativa del ministerio que de alguna manera orienta, pero también confunde, limitando el número de horas de exposición, porque claro, tenían a los estudiantes. Mira, hemos pasado de un modelo de estar sentados y movernos frente a la pizarra a un modelo de estar sumiendo todo el día. Sumeando, me voy a robar, me lo voy a robar, está Pero bueno, además, se me va a gustar. sumeando, cuando son 3 hijos, 2 hijos, etc. Yo para estar acá me he encerrado en este cuarto que hemos habilitado, este es el Ajá. icono del silencio, pero estamos todos pidiéndonos, Adriel, ¿tienes clases? Sí, tú, Sergio, tienes ensayo, yo tengo, o sea, tenemos que, Pues, y somos sí, grandes en casa. Cuando son pequeños, tú no puedes poner al niño a asumir solito, tienes que ponerle el código, etcétera. Ahora ya aprendieron, ahora ya la curva de aprendizaje fue, pero tienes que considerar que en una casa no hay la posibilidad para que varios a la vez hagan, no sé si hay los dispositivos, y si hay, la conectividad es una desgracia. Entonces, se ha trasladado a un modelo pensando que se reemplazaba, y los padres exigen que esa misma continuidad cuando todo cambió. Entonces, una cosa sí. que nos está costando mucho es, entendemos que todo cambió, que no podemos salir, que hay que salir con mascarillas, que no hay que comprar a tantos metros de distancia, pero pensamos que la educación tiene que seguir igualita. Sí, sí. Sí, no, estoy de acuerdo. Voy a entrar a eso ahí. Quiero leer un par de comentarios y de ahí quiero retomar una pregunta que empezaste y me he quedado enganchado. Estaba pensando en esto, ¿ya? Pero dice Jiki29, que no sé quién es, que ha dicho que por favor nos ponga para decirle por su nombre. Dice, los docentes realmente le están sufriendo más aún cuando no tienen desarrolladas sus competencias digitales. Nadie las tenía. Nadie las tenía, pues, ¿no? Bueno, yo vengo Me va a batallando servir en de puente. eso años de años. ¿No sabes cuántos marcos de competencias digitales he escrito? Y el ministerio año tras año te vuelve a contratar para lo mismo. ¿En serio? Falta de Cha, continuidad, no. falta de continuidad.
Pues Olvida un cambio eso de no me ministro y... sí, eso no me sorprende. Nunca hemos sido un país de cómo se llama de política de Estado a largo plazo, sino que dependiendo quién era el presidente y los ministros. Oye, dije que no iba a hablar de política, tú me estás haciendo hablar de política. Pero es que todo es Me, me, político. me quiero ir a Político es el dormir ciudadano, es tranquilo. tomar posición. ¿Cómo vas a cambiar las Este, cosas si no tomas posición? que Las no me habilidades gusta. digitales es algo que innegable y ahora todo el mundo las ha desarrollado y nos hemos ahorrado muchos cursos. Oye, escúchame, Lea. Melissa Markovich, que fue alumna mía en la UPC y ahora somos amigos y a veces me gusta contratarla porque me gusta, chambea bien. Dice, en la universidad, en la UPC, igual pasa, es duro si no tienes conocimiento de diseño instruccional digital. Estoy de acuerdo. O sea, finalmente ya tenían problemas con el tema de instruccional. Imagínate esta nueva derivada. Ya, pero yo quería retomar el comentario anterior. Me has dejado pensando, ¿sabes por qué? Y bueno, Siempre me dejas pensando. Este, Porque yo pensé, para serte sincero, yo sé que es la punta de la pirámide, lo que quieras, pero pensé que los colegios tops estaban un poco mucho más avanzados y que tenían un mix de virtual y presencial, el virtual mucho más avanzado. Por lo que entendí entre líneas de lo que dijiste, realmente, no. yo no puedo homogenizar. Lo que está sucediendo es Ujú. que habían colegios que sí tenían un equipamiento a nivel de infraestructura. Por ¿Ya? ejemplo, un LMS, un aula virtual donde pueden colgar ordenadamente los contenidos. Los que Ujú. no se han ido por Google Classroom, han ido por UTeams, o sea, cada uno ha ido optando. Hay colegios Ujú. que ya tenían esto como infraestructura, que ya tenían un repositorio de contenidos, por lo tanto la implementación ha sido más fácil. Pero los que no lo tenían han tenido que implementar todo sobre la marcha y eso es mucha chamba y mucha presión porque además un Porque profesor además no desde... solo es Zoom, ¿cierto? Porque además o sea, la No, no, gente piensa, oye, en y consultoría, aparte los profesores no tienen quiero que hablar de calificar consultoría. y que tienen que evaluar y retroalimentar todo el trabajo. ¿En qué Eh, tiempo? o sea, y no quiero hablar de consultoría, pero creo que sirve un poco como analogía, ¿no? Quisieron pasar, una de las empresas que atendía, quería pasar un programa que estábamos haciendo presencialmente a virtual. Y me dijo, oye, como no nos vamos a poder juntar, hay que hacerlo virtual. Le dije, ya, bacán, hay que hacerlo virtual. ¿Se puede? Sí, se puede. Ya, ok. ¿Tú crees que lo podamos tener en 2 semanas? O sea, pensaban que realmente era sumear, como has dicho, me ha gustado el término. O sea, no hay una idea clara, O creo sea, que no. Mi conclusión es que no hay una idea clara de lo virtual. Esa es mi no, gran conclusión. no. Y hay una confusión, ¿qué cosa es virtual? O sea, se piensa que lo virtual es lo opuesto a lo presencial. Y ya, o sea, Sí, son antónimos. sí, Ya, pero eso sí. es en la Real Academia y punto. Pero en el mundo de la formación es otra cosa. Ujú. En el mundo Estoy, estoy, educativo es una modalidad educativa que nace con la educación a distancia. Y hoy día la educación virtual es una etiqueta, no es un concepto. estoy de acuerdo. Ahora voy a entrar a eso. Quiero antes de que entremos más a profundidad ahí, quería preguntarte sobre las universidades y las escuelas de posgrado. Este, yo esperaría que las universidades y las escuelas de posgrado hubieran estado un poco más preparadas o cercanas a lo digital. ¿Es así? ¿O también los agarró con los pantalones abajo mal? No, yo creo Como, que en el caso de las universidades, por lo menos licenciadas, parte de las condiciones mínimas de calidad tiene que ver con cierta infraestructura tecnológica. Por lo tanto, sí tenían que tener sistemas de gestión, repositorios digitales, sistemas de ujú, interacción con los estudiantes. Por lo tanto, la infraestructura, aquellas que eran licenciadas, tenían que tenerla mínimamente. ¿ya? ¿Qué ¿Fue pasa? suficiente? No, es infraestructura nada más. O sea, ¿Ya? no estaban con los pantalones abajo, pero de repente no tenían los contenidos. Porque, ¿qué es lo que hace el core del aprendizaje? Es el vínculo con el docente, ¿no? Y tú tienes docentes, como sabrás, en las universidades los docentes no son docentes de formación, son profesionales que han Ujú. ido desarrollando habilidades para la docencia poco a poco, y eso también es una de las condiciones mínimas de calidad que cada universidad implemente, ¿no? Una formación pedagógica, andragógica, como lo quieras llamar, para sus profesores. Una vez más, se cuidaba mucho
o por lo menos yo lo que he visto, se ha cuidado mucho que los profesores que empiecen a enseñar en una universidad tengan un enfoque por competencias, que ya, por lo menos entender el concepto es una cosa, implementarlo es otra, que tengan para decir cuál es el logro de aprendizaje, cuál es la metodología, hacer metodología activa, ¿no? A evaluar, pero de ahí lo digital siempre ha sido como, no, nunca ha sido tan desarrollado, Ujú, salvo para universidades que ya tenían estas modalidades y que tenían un equipo de profesores ya formados para eso. ujú, Entonces, la estrategia de capacitación para los docentes ha sido muy dura, no solamente porque es la base pedagógica más la base tecnológica, ambas ujú, cosas. ujú, ¿Sí? Entonces son dos cosas al mismo ujú, tiempo, eso hace que el cambio sea más chocante. Entonces hay profesores que, a ver, yo lo que veo el riesgo de esta modalidad así simplemente revertida es que se hayan dedicado a exponer, a pasar el PowerPoint ujú. que ponía en clase con Pero un eso es lo que está tablazo, pasando, creo a yo. hacer lo mismo con un grupo en Zoom que tiene ¿cómo se llama? Su pantalla, su video apagado porque no les da la conectividad y aparte que si los tienen prendido, ¿para qué? Porque igual no los ves porque no puedes ver las dos cosas a la vez. Ajá. Entonces, yo no sé si esto realmente está poniendo en retroceso realmente todo lo que es una educación que apuesta por un enfoque de competencias, ¿no? Oye, Lea, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Eres la primera persona, pero así, te juro, la primera persona que me he sentido solitario en ese pensamiento, ¿ya? Porque a mí, te lo juro que me rayaba, porque la gente, no sé si te has dado cuenta en general, hay como un reconocimiento, y a mí me parecía toda una sobrevaloración de sentirse que éramos digitales por lo que estaba pasando, y yo sentía, pero no se trata solo de estar en la plataforma Zoom para decir que en diferentes aspectos, ¿no? Para lograr que se esté aprendiendo, para lograr que se esté, ¿cómo se llama? Que se esté haciendo reuniones efectivas, para lograr, o sea, me quedaba un poco la sensación que era más paja decir sí, porque ahora todos nos reunimos por Zoom, porque ahora todo, pero yo no veo, te soy sincero, y por eso eres la primera persona que escucho que de alguna manera dice, oye, ojo que hay un riesgo. A mí me queda la sensación que todavía el nivel de productividad y el nivel de logro de lo que debería ser utilizando toda la tecnología, digamos, todas las técnicas de información o de enseñanza, no se está consiguiendo. Yo la verdad que comparto contigo esa preocupación. No puedo hablar en términos de lo que pasa empresarialmente, porque yo estoy trabajando independientemente. Ujú, Sé que a nivel de las organizaciones, por ejemplo, el Consejo, ¿no? Hemos implementado, ya teníamos las carpatillas, etcétera, y grupos, ¿no? Y creo que a veces es más efectivo reunirse una hora por Zoom que hacer la sesión de consejo, pero son cosas limitadas y funciones y roles limitados, ¿no? Igual la coordinación, por ejemplo, en el caso de Tinku y Marca, tenemos dos reuniones de inicio, cierre y otras reuniones de coordinación, y funcionan porque son roles específicos, pero el día a día te reclama una coordinación que requiere mucha organización en términos de el proceso de gestión del conocimiento, de interacción, de la contability, ¿no? Es difícil. En el caso de la educación, como los docentes estamos solos, ¿sí? El que tiene autonomía la tiene, el que conoce bien cómo es la carrera, etc. O sea, yo me conozco el ABC de la carrera de educación porque he estado desde el diseño, ujú. entonces coordino con una profesora el proyecto final y solamente tengo que coordinar con WhatsApp con ella. Oye, este es el proyecto, sí, estamos alineados, ya, el lunes, sábado tú haces esto. Y he preguntado, y nos mandamos mensajitos para coordinar qué hizo cada alumna y sabemos qué grupo es cada uno porque compartimos archivos y podemos acompañar a los estudiantes en proyectos. Entonces yo no doy clases, yo lo que hago es, ya, ¿cuáles son sus dudas? Muestran sus avances, retroalimentamos sobre los avances, hacen preguntas, van a grupos, regresan a ver Ujú. avances, retroalimentamos. Por ahí doy un PowerPoint y esto, chiquito. Yo no he tenido que hacer nada, ningún material extra adicional para mis clases, Ujú. porque ya Dice, estaban diseñadas por aprendizaje por competencias, ujú. con instrucciones, proyectos. Entonces lo que tengo que hacer es acompañar y retroalimentar mucho. Y de hecho sí
yo le veo, si es que tú trabajas por proyectos y por ahí, estos medios sí te ayudan a retroalimentar mejor. Porque yo los pongo en grupo y sé que están trabajando porque todos están en sus drive. Y yo puedo entrar al drive. ¿Qué tal? Acá estoy hecho un dedo. Ujú, Entro y puedo ver todo. ujú. Hago Excel y dice, bueno, retroalimentense, evalúense acá, Ya, miren acá, comenten. pero te digo que no, o sea, eso tú por toda la experiencia que tienes todo, pero no se está llegando a No, esa gestión o esa incorporación de habilidades para poder hacer no, eso, porque ¿no? O sea, requiere que tú trabajes todo tu diseño por competencias. Y eso ujú, significa que dejes de dar tú el contenido, sino que sea el contenido que se cree a partir de actividades auténticas. Entonces, tienes que tener, cuando decía un diseño instruccional, no es un diseño instruccional online, sino es un diseño instruccional para promover un aprendizaje centrado en el estudiante, centrado en evidencias, centrado en una evaluación formativa, ¿no? Donde la evaluación sumativa, por ejemplo, es un proyecto, pero el proyecto se va construyendo desde el día uno. Entonces yo tengo 16 semanas para construir algo y voy viendo, ¿no? ¿Verdad que no he tenido en algún caso puntual he tenido que hacer un material extra, porque no se ujú, entendía, pero no porque no se entendía por las circunstancias, sino porque en el grupo había esa necesidad, que es lo mismo que te pasaría en un presencial. ujú. Si tú ves que un grupo quiere más de un tema, etcétera, preparas algo, ¿no es cierto? Y es lo que me ha Y, pasado. y con esto, más allá de cómo lo estás llevando, pensando un poco en lo que está pasando, ¿piensas que está eh, viendo más una distribución de contenido que un método de enseñanza-aprendizaje en este nuevo entorno? Que es un Yo poco mi creo que sí. sensación. Es que la sensación es que, ¿cómo le doy la información? Pienso, o sea, si es que la gente sigue pensando que la educación es dar contenido, la solución rápida es dar contenido. Ujú, Pero si tú piensas que la educación es construir conocimiento, el proceso es otro. ujú. Entonces tienes que formular preguntas, tienes que generar, sí, dar contenidos, pero para que ellos los investiguen, no para que tú se los des, ¿no? Por ejemplo, algo que yo tengo un curso en primer ciclo que me encanta, que se llama Tecnologías para el Aprendizaje, Ujú, que trabajamos alfabetización mediática e informacional, que es habilidades para buscar información, ser críticos y leer en los medios. Y esta coyuntura ha sido maravillosa. ¿así? Yo- Porque tenemos contenidos para leer al toque. Por ejemplo, hace 3 semanas empezamos a trabajar con las noticias de los George Floyd. Ujú, ¿Sí? El tema de segregación, discriminación. Después vimos ujú, experimentos de John Elliot, que es una mujer que en la época de cuando murió Martin Luther King empieza a hacer unos experimentos que tú te debes acordar en psicología social, que ponen unos niños de ojos azules con ojos y otros de mm, ojos marrones y le dices tú eres inteligente, cafés. tú Ujú, no, ya, para poder trabajar sobre la discriminación. Hemos empezado a trabajar sobre las noticias y sobre las prácticas educativas y todo es a partir de noticias. Entonces traemos el día a día. La paja. clase del martes les pasé un pedacito de un webinar que hizo Mariana Rodríguez, que es una de las fundadoras de la Ah, universidad. Mariana. Sí, Bacán, Mariana. y se los pasé y me dijeron, pero no es en vivo, no importa, porque ustedes me hacen las preguntas y las pusieron en la pizarra, ¿no? Yo que anoten mucho. ¿Qué preguntas tienen? Se las paso. Se las pasé por WhatsApp a Mariana y Mariana me pasó un audio y se los pasó. ¿Puedes creerlo? Los chicos estaban así. Claro, claro, claro. Y puedes invitar a muchas personas. A mí lo que me da este tema de la virtualidad es que poder abrir las cuatro paredes del aula y de la pantalla. Enseño maestría y ya terminó un curso de la maestría de educación que hemos lanzado este año en la facultad. Entonces también es un sueño lindo, así de ya de la facultad ya pasar a maestría, o sea, ya estamos Ujú, claro. creciendo. Ujú, Y todas las sesiones tenía invitados. Era un chiste, porque a ver, invitaba a todo el mundo y todo el mundo decía, oye, sí puedo, ¿no? He tenido invitados así de Argentina, he tenido a Sergio, he tenido a mi ujú. vecina del primer piso, que es psicólogo, he tenido acá a Andrés Fernandini, lo he tenido de invitado. Ah, no, ya. El O sapo estuvo sea, contigo. puedes invitar a un montón de gente y eso te abre el horizonte, te abre, no es tú que estás contando, sino que estás dialogando, otro rollo. Pero claro, es cuestión de imaginarte qué es lo que necesitan, ¿no? La gente adulta necesita conocer expertos, hablar, hacer preguntas, Ujú. cuestionarse, ver.
Estás en una maestría para Ju- abrir el mundo, no para... Justo Lizzy estaba preguntando algo de eso. Ahorita te quería hacer una pregunta antes de que te alejes de esto. Estaba pensando, ¿se puede evaluar de manera potente en este mundo? O sea, que te pueda asegurar que la gente está aprendiendo. O sea, Pero depende o cuál es, mejor dicho, ¿se puede lograr aprendizajes significativos? No. yo creo que sí. Ujú, Depende qué tareas tú dejes para poder generar esos aprendizajes. Si tú dejas una tarea de que lean un texto y que te respondan 5 preguntas, lo único que vas a generar es memorización, que está bien, que es una buena base. Pero si tú crees que quieres que sean analíticos, que tienes que darle tareas auténticas, tareas que no van a ser una igual a la otra. ujú. Y los Es- evalúas con criterios, pero se autoevalúan, se coevalúan. Yo todo lo hago por Excel. ¿Puedes creer que yo no corrijo nada? pero escúchame, ¿tú te sientes satisfecha con lo que estás logrando a nivel de aprendizaje de tus alumnos? ¿O sí sientes que Están hay... logrando, o sea, yo más que satisfecha, y les pregunto, ¿tú te sientes satisfecho? ¿Tú sientes que estás avanzando? Cada día ellas tienen sus desempeños esperados y un mapa de progreso, como un Ujú, semáforo. ujú, Y está en un Excel y está público y cada uno se evalúa y se coevalúa. Entonces le digo, ¿dónde vas? Tienes que hacer 7 posts, por ejemplo, 7 posts de ujú, opinión sobre cuántos has hecho, tantos, cómo está la comunicación, tantos, dónde está la innovación. Se saben los criterios y van ujú. evaluándose como un semáforo. Y digo, ¿cómo te sientes? ¿Estás dando tu mejor esfuerzo? ¿Es tu mejor versión de ti mismo? Y hago que otros... Está Entonces bien, yo, la eso me ha verdad, gustado. no, y les digo, ya al final, si está todo en verde, porque tengo también turquesa, que es así como sobresaliente, ¿dónde crees que has dado tu mejor versión? Ya. ¿Y cuánto crees que te mereces? ¿Has llegado al 100%? Si has llegado al 100%, ¿cuál sería tu calificación? ¿Cómo se traduce? 20, ¿sí? ¿O no? Sí, estoy de acuerdo. O sea, Entonces, todas las notas de mis alumnos, ahorita tengo uno de los más de 120 alumnos que ha tenido 16. Esa es la nota más baja. oye, Lea, ¿y tú cuando estabas en el colegio te ponían 20, no? Yo era estrellitas, maripositas, 20, Ah, sí, yo no, ¿ah? salvo en conducta. Y de hecho había la política en el colegio que prácticamente no te podían poner 20. Pero es un absurdo, ¿por qué no? Sí, Bueno, porque el yo profesor dice, tenía, algo tienes que aprender. o sea, fuera de todas Es mis un... cosas, puedo decir que terminé, no sé si en primero o segundo puesto, porque no estaba Ah, tan sí, claro ahí, pero eras sí, chancona. Mira tú, mira. a mí me gustaba, me gusta aprender, ¿Te me gustaba gusta, estudiar? me Sí. encanta, No, me ahora lo gusta. entiendo, pero ¿en el colegio te gustaba estudiar? Sí, me encantaba, porque Ah, hacíamos man, trabajos ya. en Qué grupo, yo era rara que eres. feliz. Nos Ah, juntábamos sí. todos en la casa a Ah, tú hacer eras de las trabajos en nerds. llamadas. ¿Ah? Ah, tú eras de las nerds en el colegio. No sé si nerd, pero me encantaba y Sí, hacíamos nerd. exposiciones, nos disfrazamos. Lo que pasa es que en el colegio aprendíamos por proyectos, por ¿Qué colegio investigaciones. eres tú, Lea? ¿Qué colegio eres? San Felipe, Colegio Cooperativo San Felipe, Ah, en la mira tú, Resi. no sé por qué pensé que eras del Franco, No, pero mi sí, en hijo algún está en el momento me has Franco. contado. Sí, sí, sí. Y mi hijo también Este, ha adorado, o sea, felizmente que él ha adorado su experiencia de aprender. O sea, yo lo he visto disfrutar aprendiendo. yo si te contara la experiencia que he tenido en el San Agustín, ese sería para otro programa. O sea, que de terror en algunas cosas. Pero bueno, Ay, me eh, dice la vez hace rato, creo que no. de- No, de- pero sí yo me divertía mucho en mi colegio, en verdad. Tengo que reconocer. He tenido profesores de todo, muy brillantes, muy inspiradores, otros que hacíamos huelga en el colegio para votarnos. Teníamos mucha huelga. libertad en este colegio. Escúchame, en el colegio no había ni siquiera posibilidad, ni siquiera de organizarte para hacer una huelga en el colegio era como que... Yo era presidenta del consejo, bueno, no, en algún momento soy presidenta del consejo estudiantil. Estaba Ah, sí, metida allí mira en el tú. teatro, hacíamos teatro, era muy Eso sí lo limitada en creo. su infraestructura, pero era muy interesante en sus proyectos. Oye, Lea, dice, quiero leer un par de cosas. Dice José Antonio, el nivel educativo antes de la pandemia ya era muy bajo, toda la vida fue muy bajo, creo, en el país, desde mi punto de vista. Ahora con esta educación virtual, la enseñanza es muy precaria. Con 40 minutos aproximados, los chicos van a pasar por agua tibia. Tiene hijos, ¿ah? Lo está viendo. Sí, Él yo creo tiene... que ahí hay un tema grande porque ya era precaria, sí. Lo que se medía de lo precario era poco, porque solamente se ha Ujú, medido comprensión lectora, matemática y por ahí un poquito de ciudadanía. Entonces, la línea de base es bien limitada para poder comparar. ujú, ujú. Pero en educación básica
no se están desarrollando todos los contenidos, se están priorizando. Y el que tiene opción a radio, escucha radio, o sea, los contenidos van a ser distintos. Este año se ha dicho, nadie se aprueba, y los que Nadie se pasan van a ser por aprueba. portafolio, ¿no? ¿Ah? Nadie se aprueba. Nadie es... No, todos ¿Por qué? porque en el sistema de educación básica los resultados de aprendizaje son por ciclos. ¿Ya? Antes teníamos primer grado, segundo grado, por grados. Ahora los resultados, los estándares son por ciclos. Por ejemplo, si tu hijo está en primer grado, está en el tercer ciclo, no me Ujú. equivoco. Sí, el primer ciclo es 0 a 2 años, segundo ciclo 3 4, tercer, y así, ¿no? Ujú. Tiene una confusión, porque antes era más simple primero. Entonces lo que hacen es que los estándares son cada año. Ujú. Entonces, si tú estás en primer grado, no desapruebas, tienes que esperar que logres los resultados en segundo grado. Entonces van a hacer este ajuste que es natural, porque cuando uno desarrolla competencias, no todos tienen que avanzar al mismo ritmo. Y han cambiado todo el sistema de evaluación ya no hay sistema vigesimal, ahora son nivel de logro, ¿no? Inicial, proceso, logrado y destacado. Ah, no te creo. Entonces, pero también lo que hay que entender es que 40 minutos de estudio frente a alguien no necesariamente significa 40 minutos de aprendizaje. Que alguien te diga algo no quiere decir que estás aprendiendo. Es lo Estoy que de tú acuerdo. hagas después. Entonces, Por eso te decía, ¿no? Creo que se están entregando contenidos en si lo hay un virtual, pero no contenido que es está. por proyectos, que es investigación, que es más a largo plazo, que es con una retroalimentación, con un feedback, por eso tiene que ser medido a mediano plazo. No son las clases puntuales en las que aprendes, Ujú. sino en el itinerario en el que aprendes, en el semestre, en el año. No es... Entonces, esta visión reduccionista de la clase es lo que mata la posibilidad de pensar en procesos Qué más a bacán, largo ¿no? plazo, más individualizados. Me ha Y gustado eso. eso no se hacía mucho en los colegios, la verdad. O sea, todo el mundo sabe que está recontra estudiado, que el aprendizaje basado en proyectos es uno de los métodos que ayuda al desarrollo de competencias. Sin embargo, es bien difícil de implementarlo, no por un tema técnico, sino por un tema humano, que hay que ponerse de acuerdo. Ahí. Oye, Lea, varias cosas. Anuncio de servicio público. Uno, se va a cerrar en pocos minutos este live y lo que te propongo es porque tengo realmente la mitad de las preguntas todavía que te quiero hacer. Podemos hacerlo otro día también, más No, temprano si quieres. no, quiero seguir. Cierro este live en un ratito, pero quiero dejarte con algunas inquietudes, ¿ya? Una pregunta con la que quiero arrancar, porque yo tengo una enganchada a esa, que es la de Lizzy, que dice, ¿el diseño de aprendizaje por competencias en este entorno virtual es viable para el adulto peruano? Con esa quiero arrancar ahora que retomemos. El peruano normal, promedio. Promedio, supongo que estará pensando, no lo sé. Y de ahí, algunos comentarios antes de perderlos, ¿no? Sergio dice, me gustaría que Lea hubiese sido mi maestra. Me va a preguntar si a Lea le hubiera gustado que Sergio sea su alumno, pero bueno, eso ya lo arreglan ahí en la casa. Dice, no era nerd, era súper inteligente, decía. ¿Lo ves? Eras nerd. Es que no existía la palabra nerd, pues en esa época, el siglo pasado no se decía nerd. ¿Cómo se llama? Nerd a la N, esto es una cosa de millennials. De millennials. Después dice, San Felipe lo máximo, dice, la coyuntura, dice, ha hecho que cambie alguna visión de aprendizaje para los próximos años. Ya esa es una pregunta que está quedando para futuro, que me parece bacán. Escúchame, arranco con la pregunta de Lizzy. Dice, ¿el diseño de aprendizaje por competencias en este entorno virtual es viable para adulto peruano? Uy, no. ¿Me escuchaste o se No, colgó? el diseño de aprendizaje que decías, pues estaba tratando ¿El de... diseño de aprendizaje por competencias en este entorno virtual es viable para el adulto peruano? Es viable para cualquiera. Lo que pasa es que hay que desarrollar ciertas competencias como aprendiz, ¿no? Y no solamente es competencias del docente, sino competencias de aprendizaje. Y creo que estamos acostumbrados... Uy, te perdí, José Luis. ¿Sí? ¿Me perdiste? No te No, veo. me he ido al lado oscuro. Ah, Ya, ya, bueno, está eso bien. siempre. No Qué es raro. lorna, qué lorna. Ya. Lo que digo es que aprender por competencias requiere que tú tengas iniciativa, pues. O sea, por ejemplo, una de las cosas que yo discuto mucho con mis... Dice que se volteó tu cámara.
una de las cosas que yo Sí. escucho mucho con los padres y los profesores es cuál es el ecosistema digital que hay que dar para un aprendizaje. Y muchos dicen, sí, hay que tener grupo de WhatsApp, hay que tener esto, hay que tener lo otro, porque si Yo te no, piden algo hay que dárselos, esta es la yo, información, este yo es ya el no quiero horario. tener un grupo de WhatsApp. Yo cada vez que me dicen, oye, hemos armado un grupo de WhatsApp, yo tengo terror. Yo Yo a mis digo, puta, estudiantes les digo, no. mira, la verdad que no te voy a responder por WhatsApp porque me Por distrae. decencia, por decencia. Y lo que tengo es un grupo privado de Facebook, por ejemplo, eso sí hago porque es más controlado y más organizado. Claro que esta nueva generación ya no es Facebook, le digo, pero pucha, por Instagram no es muy público, por WhatsApp no voy a responder, es muy desorganizado Claro. para mí y me distrae. O sea, hay mucha gente que me dice, Lea, pero te he escrito un WhatsApp hace rato. Le digo, ¿y qué crees? Que yo estoy pendiente del WhatsApp, que lo tengo prendido, o sea, yo trabajo, La gente tengo que piensa que sí. contestar. Alucina que la gente piensa que sí está. Yo coincido contigo, yo no estoy tampoco me saturó demasiado. Pero Para sí, la ciertas gente cosas te, sí, pero no, y te demanda, la gente te demanda no. Y además. entonces, te doy este ejemplo y vuelvo al tema de si está preparado o no, porque hay mucha dependencia. Entonces, hay como la expectativa de que, porque ahí la comunicación inmediata, tú tienes que darle todo en todos los medios. Lo que tú tienes que es estructurar y darle responsabilidad. ¿Dónde están los contenidos? En tu aula. ¿Dónde está la programación? En tu sílabo. ¿Dónde está la fecha de entrega? Acá. ¿Quieres que encima te lo recuerde? Te lo puedo recordar en el aula, en el calendario, pero si encima me dices, Lea, ¿qué cosa había acá? Si no, tú no tienes idea, digo, ¿dónde podrías conseguirlo? Entonces se Le quedan devuelve la así. pregunta. Me Me has hecho devuelve la pensar pregunta. Y mira, en mi no te miento, ahí psicoanalista. tengo mi Me cuaderno, has que yo hecho, soy bien. Mira mi cuaderno, gordito, me tengo has hecho varios pensar en mi puntos. psicoanalista cuando le preguntaba algo y me repreguntaba. Mira, te vas a morir, pero no sé si se llega a ver. Yo tengo acá toda mi lista de las tareas que hay por cada Eh, ciclo y anotado quién va, quién no va, quién viene, mira, quién viene, un, quién no viene. O sea, un, todos mis alumnos un los tengo mapeados. un cuaderno parecido tiene mi contadora. Ah, mira, por ejemplo, tengo acá las listas pegadas en mi cuaderno de mis alumnos, señalo quién es quién, anoto sus intervenciones para acordarme, y entonces, claro, yo sé si alguien me pregunta, Lea, ¿no? Y dije, ¿has visto el sílabo? Y los tengo mapeados, pues, ¿no? Entonces, Ujú. no, entonces, si no has visto el sílabo, si no tienes preguntas, Oye, Lea, ¿y eso tiene, cuál es tu camino que vas a y eso hacer, ¿no? tiene que ver con cultura peruana o piensas que es algo generalizado? ¿Cómo lo ves? Yo no diría que es una cultura peruana, yo creo que es más bien una cultura de la no responsabilización. ¿Pero se da ¿No? solo acá en Perú o No, en o sea, en países todas partes, latinoamericanos en todas partes, o en el oye, mundo? la gente tiene, mira tu problema de comprensión lectora, pones un aviso y te dicen, ¿para cuándo es? Pero está acá en el programa, ¿no? En cualquier Sí, rubro, por ejemplo, a Sergio sí. le pasa cada rato, oye, esta es la información del espectáculo, y escriben, ¿cuándo es el espectáculo? No, a Pero mí me ha no pasado con es. este live. La gente me preguntaba, oye, ¿a qué horas es el live? ¿Cuándo es el live? Le Me digo, pero mandas el enlace, le digo, pero tienes que entrar. Entonces yo creo que es una cultura de la inmediatez y de ajá. la falta de responsabilidad de hacerse cargo uno mismo. Entonces, para mí, aprender quiere decir que tú eres autónomo. Y ser autónomo es saber gestionar tus recursos. Mucho insisto en darle la oportunidad a los estudiantes a que gestionen sus recursos. Y me obsesiono por diseñar todo, o sea, el sílabo, esto acá, el plan, el cronograma. O sea, no hay forma de que se pierdan, pero si es que no hacen el esfuerzo se van a perder. Entonces, ¿cuál es tu rol? ¿Estar así de mamá y recordándoles lo que tienen que hacer? ¿O darle todo mascadito, como dicen acá? ¿O darle las guías? Entonces me dicen, Lea, ¿qué hay que hacer? ¿Has leído? No, entonces, ¿qué preguntas vas Claramente a yo no hacer? sería ese docente. ¿Ah? Claramente yo no sería ese docente. No, Oye, oye, entonces yo organizo mi entorno, pero si me hacen una pregunta como que está escrita en la instrucción, les digo, ¿has leído la instrucción? No. ¿Qué tal si te tomas unos minutos para leer y me haces tus preguntas? Porque yo voy a trabajar en base de tus preguntas, pero esto no es una pregunta, esto es una oye, flojera. Lea, eres buena gente, ¿ah? Tú sabes cómo yo No, lo pero les digo, diría, o ¿no? sea, voy a trabajar Yo en base a diría, tu pregunta, no en base a tu yo le flojera, porque diría, las buenas preguntas las aliento. claro, pero tú eres buena gente, todavía como lo dices. Siempre ha sido así, Lady. No, o Yo, sea, tienes que ser yo firme, diría, pero cálida, ¿no? yo sí no soy cálido en ese sentido. Le diría, oye, ¿has leído? ¿O me, está, o me estás, No, me yo creo estás que hueveando? No te también pases.
O sea, todo este tema de ser consciente se trabaja con firmeza, pero con calidez. O sea, tú no puedes dejar de ser cálido, tú no puedes Sí. maltratar a la gente. O sea, Ese yo no le es un voy a decir, talento que oye, es te que no tengo sé que qué, reconocer. lee antes de... No, no. O sea, Ese tengo es que un ayudar a talento que él que, reconozca, porque él tiene que modelar eso después con sus estudiantes. O sea, yo respeto respeto que haya tenido flojera o que no haya tenido la costumbre de hacerlo. Pero eso no significa que lo voy a permitir. Ujú. Yo puedo Oye, respetar Lea, que eso, pero no. Oye, te sigo ese, sin ver. ese, Sigues en el lado oscuro, ese, vuelve. no, 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 ahora sí, yo sí te veo y no sé si Yo el no resto me te ve. veo así con... No creo que ahora eres tú, ¿ah? No sé dónde, además no sé, ahora no sé Vuelve, dónde, vuelve, José, vuelve. Te voy a estoy buscar, acá. vuelve. De verdad que no me ves? ¿El resto no me ve? No sé si el resto no me ve. No sé, te veo así dando vueltas así con tu No, círculo. no, creo que es Bueno, tú, ahora sí creo que es tu internet, ¿ah? Me parece. será el destino que quiere que no te vea tanto. Ya. Escúchame, creo que es tu internet, ¿ah? Pero bueno, te quería Pero hacer dice, sí una... se ve negrito, no se te ve, no se te ve. ¿No se me ve? Vuelve, José, vuelve. Me dicen, no eres Regresar tú. debes. A mí me están diciendo, Regresar no debes. eres. Lea, creo que ya no tienes que seguir tomando, creo. Oye, sí, Oye, tus Lea, muñequitos te gustan a ti, yo también tengo acá mis muñequitos. no estás revelando cosas que no debes. Oye, Lea, mira, No te Lucy, vemos, dice todo el mundo. no me ven, en No, serio. deja de, te has Sí, tomado todo el gin, eso es lo que pasa. sí, debe ser. Solo se le ve Trago a corto no, Lea, yo no sé. vino nomás. Ya, voy a hacer a ver si me liga la jugada. No, pero Ahora, retornando a este tema de cómo modelar las cosas, o sea, yo creo que hay que trabajar desde el respeto. Y el respeto es aceptar que la persona tiene ciertas costumbres y más bien trabajar desde ahí, porque no puedes hacer otra cosa. No te da la gana, ujú, bueno, ¿y qué vas a hacer? Le dices. ¿Qué vas a hacer la próxima vez? Tienes que hacer algún llamado a la acción, ¿no? Y monitorear ese llamado a la acción. Porque si no le das la oportunidad para que lo haga, entonces, ¿dónde está tu rol? tú sabes que Lucy Kiyawaman, no sé si lo dije bien, no sé si es Lucy exactamente, pero según su nickname, dice, ¿están pensando en dictar cursos juntos? Antes de que entraras estaba hablando de eso. Con Lea, he dicho, pucha, yo he tratado Ay, podría ser, qué divertido. no sé, Yo los no trato les bien, tú los mientas. maltratas, ¿no? No, preguntando que cómo ¿Qué me se estabas llama, que te he preguntando? invitado un montón de veces para hacer cosas juntos en el Pero lado hemos hecho corporativo varias y cosas nunca me has juntos, dado hemos bola. hecho varios trapezantes, hemos hecho un montón de cosas juntas, pero hagamos un curso, hagamos Sí, algo. pero la parte artística, ya, te tomo la Sí, palabra, te están grabando, ¿ah? yo acabo de hacer un curso con Falupa Díaz, ¿te acuerdas que te contaba? Sí, sí, Acabo de sí, salir un curso de formación online. qué bacán. Vamos, sí, está bien interesante. Necesito Oye, aprender, porque a mí no me gusta producir, en verdad. O sea, puedo hacerlo, sí, pero sí, ya me no quedó trata, claro la última estoy ahorita vez, en mi fase de diseño, mi fase creativa. pero harto valor ahí, bueno, es la parte más divertida. Claro, no, por eso, elijo eso. Me dicen, Lea, deberías hacer esto, pucha, pero cuando uno sabe la Lea, yo chamba que hay de atrás, verdad yo creo que haríamos una dupla en un curso, sería muy buena, además. Como tú dices, tú dime, algo ¿no? ¿Cuánto pasaría ya. hay? Ya, está bien, Rebel, te tomo la palabra, te tomo la palabra. Oye, te quería hacer una pregunta a partir del tema de competencias. Tú decías, mm, yo hasta donde tengo entendido, estaba dándose el paso entre el paradigma del aprendizaje centrado en el saber hacia el paradigma centrado en competencias, ¿no? Entonces, en esta nueva realidad, ese paso, ese traspase del centrado en el saber y querer llegar al centrado en competencias, ¿dónde queda? se ha quedado un poco detenido, ¿sabes? Dependiendo del ámbito en el que tú lo veas. Por lo menos a mí el que me preocupa más es en la educación básica, porque claro, tienes un currículo que declara un currículo por competencias, donde recién estamos así en pañales en entender el concepto. El currículo se ha empezado a implementar en 2017, huelga 2017, otra huelga 2018, ya, del 2019. O sea, recién se está entendiendo de qué se trata y lo curioso es que, claro, hay que desarrollar competencias para enseñar por competencias,
¿sí? Hay que trabajar en Ujú. equipos y no es fácil porque tú tienes una condición en las escuelas públicas donde hay profesores que son contratados, otros que son nombrados, no llegan al mismo tiempo, no llegan a lograr planificar el año juntos. Y entonces para desarrollar competencias tú necesitas hacer proyectos, o sea, no puedes trabajar competencias por cursos separados. O sea, hay una lógica que o sea, declaras que vas a hacer competencias, pero para hacer competencias requieres hacer metodologías que transversalicen. Pero como Ujú. te contratan por horas, entonces, ¿cómo lo haces? Es como dices, ¿Cómo? ya en la universidad hagamos cosas por competencias, pero viene el profesor, dicta 2 horas y se va y no tiene más coordinación. Pero No, quiero no, entender no una es. cosa, no estoy entendiendo. El problema es más allá de la pandemia, por lo que te entiendo, ¿o Por no? supuesto, o sea, ya la implementación de las competencias era un tema difícil y el ministerio me consta que ha hecho muchísimas cosas en divulgación, capacitación, etcétera, pero eso es un cambio cultural, Ujú. es un cambio cultural. ¿Quién no está de acuerdo con las competencias? Pero a la hora de la hora los padres reclaman de ¿por qué no les pones más horas en la pantalla? Y la competencia, no, eso no es el contenido. ¿No? No, Ujú. ¿dónde está los colegios? Ay, no, tienen que tener la misma cantidad de horas. Y las competencias y el bienestar, ¿dónde está? Porque estamos reaccionando a un piloto automático y nuestro modo de reacción siento que es volver a los estereotipos que tenemos de lo que Ujú. es educar. De hecho, si tú ves cómo se está haciendo la desescalada y la reintroducción de clases en algunos países, tipo Francia, Holanda, China, etcétera, Ujú. lo que se está haciendo es la réplica de un modelo totalmente transmisivo a un espacio de aislamiento social. Entonces, ¿dónde está la educación centrada en la persona? ¿Dónde está el bienestar? ¿Dónde está la construcción de saberes, la socialización, la conectividad? Es un escenario donde aíslas al niño, lo confinas, lo sacas del hogar para confinarlo en una escuela donde no tiene interacción y lo pones frente a una pantalla, entre vidrios. O sea, yo sé que es una medida de emergencia, pero la emergencia no nos tiene que hacer retroceder en los principios. Y yo temo muchísimo que esta reacción de emergencia, como es tanta chamba, no nos da tiempo para pensar en más. Yo sí te lo digo, José Luis, o sea, los colegios están desbordados. Entre que los profesores ahorita no les van a pagar, o sea, julio no va a haber nada, o sea, los padres no están pagando las pensiones, Ujú. están sin chamba. Y porque no, porque hay una mala interpretación de lo que es el servicio educativo. Eso te iba a preguntar. Mi pregunta iba exactamente eso. De qué depende ese servicio educativo? Has entrado, creo que aparte de... Lo que pasa es que es como que entender, todo cambió, pero no quieres que cambie la educación. O sea, cómo no se va a haber alterado el servicio educativo? Todo se alteró. Ujú. O sea, tú puedes decir, yo pagué para que vengan a clases. Sí, pues, pero ¿cómo haríamos? Ujú. Yo pagué para que vengan al salón, que tú vayas ahí. Ya, yo también quiero ir, pero no podemos salir. ¿Cómo hacemos? No Ujú. podemos empezar a ver, construir otro modelo, porque además este modelo hay que seguirlo construyendo porque el mundo ya cambió, no hay vuelta atrás. Ujú. Y la desescalada no puede ser, o sea, yo siento que la desescalada no podemos parecernos a las prácticas que se están haciendo en otros países. Yo siento que es muy perjudicial para los niños y para los profesores. O sea, mantenerlos la esencia de la escuela es la socialización. Si vas ahí para no poder socializar, mejor quédate en un sistema virtual que Ujú. construyas, que alimentes, que encuentres otros espacios de socialización que no tengan que ver con eso. No lo sé, siento que es la oportunidad No, para repensar en los principios. ¿Y no piensas que por lo menos ahí en socialización más se está consiguiendo por de alguna manera un videojuego que te conectas con otros y que te relacionas? En algunos casos depende mucho de O cuáles sean sea, no, cuáles sean tus gustos, ¿no? Hay gente que claro, sí se nos conecta. juntamos y matamos zombies. Sí, pero bueno, ese matar zombies puede ser un tema de entretenimiento Ujú. y socialización y punto. Y que te da igual que si lo haces con tu pata José Luis, que si lo haces con Gustavo, que lo haces con Claro. Pedrito. Pero sí hay una socialización cuando tú tienes una tarea, un reto conjunto que desarrollar. Ujú. Y ahí sí socializas. Y ahí sí te Ujú. conoces. Y ahí tienes una tarea Que, conjunta. Que es pero, la base de crear equipos, pues. pero escúchame, pero en los videojuegos
no llega a eso, por lo que No, te yo sí entiendo. creo que sí puede llegar, pero tienes que ver cómo aprovechar eso, porque puedes hacerlo como una situación aislada de Ujú, entretenimiento, pero puede ser una situación de trabajo colaborativo, de aprendizaje. Entonces, ¿cómo lo integras? Ahí está el chip, ¿no? ujú. O sea, tú puedes hacer videojuegos, hacer Minecraft y construir ciudades enteras, construir Claro, ejércitos. claro, claro, claro. Y hay todo un tema de construcción, de propósito, de escenario lúdico entre Ujú. varios, pero otra cosa es que cada uno juegue su juego, pues, ¿no? Y mate a Batman 10 veces. Ha muerto, además, ha muerto. Oye, escúchame. Lea, otra duda que se me ocurrió, no, ahora con lo que te decía es que no se me había ocurrido, ¿ya? Y te lo pregunto a ti porque yo no lo he reflexionado. Entonces, ¿qué resultados podemos esperar este año en educación? Por lo menos en los colegios. ¿Cuál es la no sé si hablar de nota, pero la evaluación final de lo que vamos a tener este año con nuestros hijos, con la población que va al colegio? Ya. La Tú sabes verdad, que medir ¿ah? No, no, resultados depende no, de tu meta, ¿no? ¿ya? Entonces, ¿cuál es la meta que uno se ha trazado? Esa va a ser lo que hay que replantearse. Si la institución no se replanteó eso y busca medir lo mismo que había declarado en febrero, no lo va a encontrar. ¿No lo va a encontrar? ¿No lo va a No, pues, conseguir? no creo que lo No. consiga, porque no es posible hacer todo lo que uno se proponía bajo un esquema que ha cambiado. Entonces, tú te tienes que haber replanteado tus metas. ¿Qué vas a priorizar? Y, por ejemplo, en la educación básica lo que se ha priorizado, y tú lo ves en los contenidos, es identidad personal, ciudadanía, seguridad, habilidades digitales, ¿sí? Matemática, comunicación. Se ha priorizado ciertas áreas porque se sabe que no se puede hacer todo. Si no tenían contenido para todo eso, han comenzado la estrategia de Claro, la claro, han lanzado, he tenido la oportunidad de ujú. conversar con los responsables de la estrategia y decir una cosa titánica. Han ido a pedir contenidos a todo el mundo, han hecho redes, hay una red latinoamericana de colaboración de contenidos. Ujú. Mira la cosa curiosa, ¿ah? Han ido a buscar contenidos al Ministerio de Cultura y los que más han sido duros de soltar contenido ha sido el Ministerio de Cultura. Ah, no te creo. Pero si era la Temas de oportunidad. permiso, Pero si era la oportunidad. es cambio de Ah, paradigma. no te creo. Menos Qué mal que la vergüenza. nueva ministra creo que Eso, esté más qué vergüenza más eso, ¿ah? permeable. Claro, Confío si en mi no. amigo Alejandro ahí. Pero es un tema de mentalidad, ¿no? Entonces, si tú tienes unos objetivos y cambió la situación, ¿vas a mantener los mismos objetivos? No, está claro que no. Por O eso te sea, preguntaba cuál es tu yo en evaluación final. verano quería bajar 3 kilos. ¿Lo Después de, bajaste? ¿Bajaste? no, después de marzo y abril, que ya no podía salir a correr, ¿voy a mantener el mismo objetivo? No, está No, pues claro, no, claro tendré que que ir no. feliz con los 3 kilos que tengo, pero bajaré, pues no sé, pues medio kilo, no sé, tengo que cambiar mi objetivo porque mis estrategias cambiaron, la situación cambió y tengo que medir aquello que es realista. Pero, Entonces ahora pero lo que busco bajo es esa evaluarlo. premisa, ¿Ah? bajo esa premisa, lo que se viene como evaluación final es porque tampoco veo, nadie está entendiendo un carajo, entonces. No, lo que hay como norma de comprensión es que no se pueden, se va a evaluar no en este año, sino el siguiente. Se va a hacer No estaba ciclo. diciendo eso. No estaba Ah, diciendo eso. Me estaba refiriendo a que, o sea, recién estoy siendo consciente porque no he sido, pero me queda claro que nadie está entendiendo un carajo, me refiero, ni los padres están entendiendo, porque los padres van a estar frustrados a fin de año diciendo, oye, no saben esto, cuando ni siquiera hay una comprensión de las competencias que deberían ser el logro claro. de este año. Ahora, a nosotros, o sea, no sé si para bien o para mal, pero en el hemisferio sur nos ha agarrado empezando el semestre, el año, ¿no? Ujú. A los colegios públicos los ha agarrado sin haber hecho, o sea, los libros se quedaron en o sea, mira que si hubiesen podido repartir, que los niños hubiesen podido llevar los manuales, los textos a su casa sería otra situación. ¿Ah, Todos los sí? ¿Tanto materiales, así? sí. Por ejemplo, chicos en Ah, zonas ya. rurales que tienen las cajas de lo que se está buscando es cómo los maestros o alguien va a los colegios, Ujú. abre las cajas y le lleva los manuales, los libros de texto a los niños. Man, ya. Porque todo se quedó, o sea, el buen inicio del año escolar como nunca, así se le llama la preparación, ¿no? Del año. Como Pero, nunca todo estaba listo desde el año pasado, pero nos agarró y entonces todos los materiales se han quedado en los colegios. Por ejemplo, los hijos de mi hermano, que se fueron ujú. de vacaciones y llegaron tarde a clase, llegaron un viernes, dejaron toda su mochila con todos los libros, toda la matrícula, yo estaba en un colegio privado, mi hermano decía, este año me he gastado,
y el sábado, pandemia. Entonces todos los materiales están, me dice, he pagado una millonada en Claro. útiles escolares y todos se han quedado en el colegio. Y eso ha pasado en muchos casos. Entonces, es difícil comenzar en esas situaciones, pero te decía, esto nos ha pasado acá. En el hemisferio norte les ha agarrado terminando el ciclo. Y ahí la preocupación de la ¿Ya? evaluación ha sido mucho más álgida, porque ¿de qué depende la evaluación? En estos países hay sistemas nacionales de evaluación, que rindes una prueba única, por ejemplo, al finalizar tu escolaridad, y con esa sabes si ingresas a la universidad o no, y sabes cuáles son tus opciones. Ujú. Acá en el Perú no tenemos un sistema así, tienes que postular a todo lo que sea, ¿no es cierto? Pero en otros Ujú. países, en la mayoría de países hay como pruebas estandarizadas. ¿Qué han hecho? En Estados Unidos, por ejemplo, no voy a aplicarlas. En el sistema francés este año no hay BAC, que es una prueba muy, muy difícil. Ah, man, ya. Solamente va a haber una prueba de BAC de proceso, no va a haber el examen. Venían examinadores Ujú. de diferentes partes del mundo a examinarte. Lo conozco porque mi hijo ha pasado el BAC el año pasado y Ujú. tú ves la complejidad de esas pruebas internacionales. Entonces lo que han hecho es decir, van a postergar las pruebas o van a hacer una evaluación más comprensiva, porque no tienes otra forma. Nosotros Ujú. todavía tenemos la posibilidad de ver qué hacemos, pero ver qué hacemos sin Ujú. haber tenido clases para, o sea, clases No, para ver. hasta que Entonces es estamos más difícil, o sea, la situación en que tenemos es loco. más difícil. Si no cambiamos la meta, si no cambiamos la expectativa y la estrategia, no va a ser posible. O sea, para mí la estrategia tiene que estar concentrada en dar conectividad, en garantizar un mínimo de conectividad nacional para que la gente pueda conectarse, acceder, democratizar el servicio, tener acceso a dispositivos. Esa infraestructura mínima es básica para poder tener mínimo de equidad. Si no, no hay solución, Estoy, ¿no? O sea, todas las comunidades estoy de educativas acuerdo. están desconectadas. O sea, ¿cómo quieres que funcione el Sí, colegio? pero, El profesor no conocía a sus pero antes ya alumnos, estaba desconectado. el director no está, y no están en la escuela. ¿Cómo quieres que algo funcione? Ellos están recibiendo la radio, conectándose. Es de alguna manera bien, bien Hero's Journey, ¿eh? Sí. Es un Hero's Journey de cada estudiante. Entonces, si me preguntan, volviendo a la pregunta, ¿el peruano promedio puede aprender por competencias? Ahora está obligado a ser autónomo. El que Ujú. no desarrolla autonomía no aprende. Man, ya, qué paja eso. O sea, no sé, Yo qué creo tal que challenge? ¿Qué el que tal no el desarrolla challenge? autonomía, tú ves esos ¿No? niños, esas historias de los niños que se conectan, comparten la radio y quieren Sí. escuchar. ¿Tú has escuchado los programas de Aprendo en Casa? No, 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 Bueno, no. por ejemplo, ¿Cómo, es un cómo? ejercicio que estoy haciendo con mis estudiantes. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Escucha programas, escucha podcasts, porque tienes que Ah, ya, saber ya, claro, claro, claro. Ya no había para entendido lo saber, que me ¿no? querías Si decir. estás Sí, bien, sí. Ujú. y es con eso que están aprendiendo, José Luis, no hay nada más. Hay algunos casos cuadernos de trabajo, otras cosas, pero la realidad de la educación básica, general, rural, etcétera, es que a las justas tienen contenidos que los transmiten las radioemisoras locales, porque vale decir que la televisión nacional, los medios de comunicación, o sea, sí, o sea, ¿dónde Son está la contribución? de terror, o sea, De realmente terror, es ponen una un programa, vergüenza. no sé, perdón, Es pero una ponen unos vergüenza. realities que Es que exponiendo es a una todos, vergüenza. O sea, y Dios mío, o sea, y no es de pueden darle terror. O horas de sea, programación o más horas no tú, pueden dar contenido, no tú pueden... sabes que mi crítica principal a la sociedad en general es conéctate con el propósito para el que ha sido creado, ¿no? Y en el caso el otro día hablaba, no me acuerdo con quién, creo que hablaba con Silvana Musante sobre marcas, decía, una de las grandes deudas es los canales de televisión. O sea, era un momento de hacer valer un propósito real de conexión, No, ha sido ha ahora se han sido puesto, ¿no? Pero muy mal eh, mensaje. Bueno, estoy no, tomándome muy agua mal de manejado. manzana. Es No, agua de nadie te manzana. cree, nadie te cree. No, mira, para que veas acá. Y está mi tomatodo de Acton Academy. Es agua de manzana con piña, porque esta situación... Para locos, para locos. Escúchame. Lea, dice Grecia, los padres siempre han sido un rol de la triada enseñanza, aprendizaje y ahora su rol se ha potenciado para acompañar a sus hijos en este proceso, posiblemente a la fuerza. ¿Qué opinas de ello? No, que por fin las cosas están retornando a la normalidad, ¿no? Porque ¿dónde empieza la Sí, educación? No empieza en el en colegio, casa el profesor estamos, ¿no? empieza en Sí. casa. Entonces, yo creo que para muchas familias ha significado conocer a sus hijos.
y lo voy a decir en un sentido bien duro, ¿ya? Porque pasamos tan poco Sí, tiempo sí, sí, juntos sí. que el hecho de saber que tus hijos tienen que hacer Sí, yo tareas, creo que sí. tienes que conectarse, no le gusta sentarse, y yo le exigía a la maestra que por qué no hace esto, pero claro, mi hijo no puede estar quieto, o mi hijo quiere hacer esto, y entonces está conociendo a sus hijos y la educación comienza por casa. Eso de que, ay, no sabe comer y la culpa se le echa al colegio. No sabe compartir, no sé qué. No, la educación empieza en casa. Y el riesgo, si lo veo ahí, es porque es una sobresaturación, pues para los padres que trabajan y Ujú, todo, que hay las tareas del hogar, hay mil cosas, ujú. es querer convertirse en profesor. Y ahí es donde la cosa no va. Claro, de ahí no camina, estoy de acuerdo. No. Ahí la cosa no camina. Y creo que a nadie nos han dado escuela para padres, a nadie. Tú me has Ujú. gozado así con Gabriel de chiquito. Pero lo que es cierto es que es una oportunidad para que las familias aprendamos a alentar desde las fortalezas a nuestros hijos, desde permitir los errores y reflexionar sobre ellos. Por ejemplo, una de las cosas que trabajamos mucho con la comunidad de padres de Tincumarca es cómo ayudar a la relación con los niños, ¿no? Dice, tengo que hacer la tarea, no la está haciendo bien. No, déjalo que se equivoque, pero se está equivocando, pero déjalo que se equivoque. Claro, parece que el padre tendría que salir con estrellita, ¿no? Sí, entonces querer hacerle la tarea, querer que su hijo no fracase, o sea, y son conceptos que tienen que ver con alentar la autonomía. Yo, verdad que si salimos de esta crisis con personas más autónomas, hemos ganado un montón para el país. Y yo valoro, ¿Ese o sea, debería ser cuando el me dicen, ¿qué logro? vamos a lograr? Yo digo, ¿Ese, personas ese autónomas, debería ser el logro? autónomas y ciudadanas. O sea, que tengan Estoy de acuerdo. conciencia de que hay otro. Sí, me quedaba corto, lo de No, autónomo pero me la quedaba corto. Me autonomía parece es bueno, la base para poder trabajar con me otro. gusta, pero me gusta el complemento del ciudadano, estoy de acuerdo. Yo, ¿cómo se llama? Es que el ciudadano Con tiene esos que dos me primero quedo ser individual satisfecho. para después entrar en un colectivo, ¿no? Y tú sabes, ¿no? El desarrollo del juicio moral de Colbert, etcétera. O sea, esto toma tiempo, toda la adolescencia, recién a los Mm. 16, 17 años ya puedes empezar a Y, actuar y como algunos, tú ¿no? ves, ¿no? Y Entonces algunos. toma tiempo. Entonces desarrollar la autonomía es un trabajo de dedicación y a veces los papás, claro, en esas circunstancias damos muchas, porque claro, hay mucha ansiedad, hay mucha cosa, entonces dice, ya, quédate enchufado acá y listo, quédate enchufado, tú haz. Sí. Y eso no ayuda. Entonces, justo los 2 días, esta semana ha sido intensa, porque las 2 noches anteriores he estado con papás de colegios de las Fuerzas Armadas y hablando de estos temas de crianza, Claro. pautas de crianza para ayudar a la seguridad de los niños. Entonces todos me decían, dime cómo bloqueos. No, le digo, no bloquees nada. El tema es respetar, entender, conversar, autorregularse, rutinas. Y me dice, tener sentido de las cosas, no la norma por la norma. Claro, padres de colegios de la policía, de las Fuerzas Armadas. Ujú. Pero digo, la regulación se construye con reglas, con pautas, con respeto, y eso es un trabajo duro, ¿ah? O sea, duro, duro, y en estos tiempos en las familias donde, pucha, vivimos Lo en que, lo que pasa espacios también, confinados. lo que pasa que también se está evaluando de alguna manera, quieran o no, la familia, ¿no? De alguna manera. Y de esta salimos o fortalecidos Eh, o en ruptura. Por eso tengo la esperanza, ¿no? De que eso nos ayude a conocernos mejor, a querernos, a soportarnos. Ya son 90 días, ¿no? Sí, de hecho Son que sí. 90 días. Oye, quiero leer algunas cosas que se me están pasando y me está ganando el tiempo y Sí, te quiero hacer un par de preguntas que quiero, un que par, quiero porque saber. después tengo que ver la retransmisión de la novela, si no Te cuelgan, ¿no? Te botas de la cama, tío. No, no, sino que estoy enganchada, está buena la novela, de volver a Este, encontrar. Chévere. este, la, Ahora sí, salgo de mi dice, abuelo. dice las áreas de capacitación y aprendizaje en las organizaciones necesitamos seguir profundizando en los temas teóricos de aprendizaje de adultos y que fluya de manera rápida. Estoy de acuerdo, las organizaciones tienen mucho, mucho que aprender todavía Sí. para poder generar más valor y ir más rápido. Luego Hans dice, en mi cole trabajamos por competencias, siempre nos hablaban del aprender a aprender. Bonito Eso es comentario. básico.
Y después hay un comentario que dice, no sé si es Miami Natural Play School, dice, aquí terminando, yo estoy orgullosa de lo que el Ministerio Peruano ha logrado en tan poco tiempo. No, es un montón de cosas, un esfuerzo bien grande que ha hecho. El problema es que ha logrado responder con sentido de urgencia y pertinencia, pero ¿qué ha pasado? Que para llegar a donde tiene que llegar a comunidades conectadas. ¿Y qué ha pasado? Que esas comunidades están desconectadas. Entonces no puedes Sí, tener la amplificación del sistema cuando hay desconexión. Y claro, eso es sistémico, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Y después tienes, como esto se replica a nivel nacional y tienes las unidades de gestión siguen exigiendo las cosas como en otro paradigma, entonces tampoco ayuda. O sea, la sí, parametrización, eso no ayuda. sí, creo que hay muchos frentes que, como tú dices, nos Sí. agarró con los pantalones abajo y justamente hay cosas que no van a ser suficientes. De hecho, la misma persona dice, aquí los últimos 2 meses mi hija recibió una lista interminable de tareas y no vimos al profesor en absoluto. No, pues Es y de eso, loco. Oye, y me hace pensar que el otro día me contaba dos experiencias, ¿ya? El hijo de un amigo, creo que de José Antonio fue uno, y mi ahijada, creo que estábamos hablando, ya tiene como 12 años, 11 12 años, y me dice, digo, ¿qué haces? Me dice, he terminado mis clases. Ay, ¿qué estabas haciendo? Ah, estaba en clase de educación física. Ah, ya, man, ya. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Qué te tocaba? Natación. O sea, te juro que me pasé de vuelta. Sí, no entendí, no entendí, me pasé de vuelta. Le dije, ¿pero qué estabas haciendo? No, calentamiento. Sí, sí. Del otro día, el hijo de José Antonio, dice que, estaban practicando con la pelota, no terminé de entender, y se ha terminado bajando textual, ¿ah? No me deja mentir porque está ahí, el televisor y ha caído en el piso. O sea, digo, no estoy no, es entendiendo que, muy por bien ejemplo, algunas partes, ¿me entiendes? por ¿No? ejemplo, ¿Me entiendes? yo sí he tenido contacto con profesores de educación física que les exigen que hagan la currícula. Le digo, pero, profesor, ¿y usted qué podría proponer? No hay tantos temas de bienestar, de salud, de postura. O sea, hay otras cosas que hay que reconvertir, pero claro, si no le da la autonomía al profesor para que proponga, tampoco tiene mucho margen de maniobra, porque lo evalúan por aquello que tiene que cumplir, y lo que tiene que cumplir es el currículo. Entonces no te das cuenta que hay un absurdo, y no puedes seguir pidiendo lo mismo cuando las condiciones cambiaron. Entonces, tienes que cambiar las prioridades para evaluar en base a ese nuevo foco y hacer las estrategias de acuerdo a ese nuevo foco. Todo es una consecuencia de, pero si sigues queriendo los mismos resultados, cuando todo cambió, no va Estoy a de ser acuerdo. posible, y es un Es- estrés, y eso es- está generando todo un... Esa es una buena metáfora de lo que está pasando. Pero bueno, hay otra pregunta y de ahí quiero hacer la mía que la estaba guardando realmente. Dice, ¿cómo compatibilizar la exigencia académica de los directivos con la realidad emocional del alumnado? Yo al directivo le daría 3 hijos, 4 hijos durante una semana para que entienda. No, pero tú sabes qué cosa, el directivo también se pone sus zapatos y tiene a todos los padres de familia acá detrás, Claro. tiene al Minedo acá, al UGEL acá, al Indecopi acá, a la prensa encima. este, la verdad que no tiene tiempo de pensar, No. no tiene tiempo de pensar. O sea, esta situación de emergencia, creo que lo más duro es que no nos está dejando tiempo de respirar y pensar si hay otras soluciones posibles. Queremos reaccionar Ujú, en piloto automático, y eso se está normalizando. ujú. Y el director tiene que ponerse firme y conciliar con los padres, o sea, que entiendan Sí. ciertos principios, aliarse con los padres, porque si la escuela y los padres se divorcian, no hay puentes posibles, Ujú. y que las UGELes y las direcciones puedan tener flexibilidad para entender esos tiempos. O sea, creo que hoy en día tenemos que cambiar el chip, no podemos seguir exigiendo lo mismo porque esto cambió. Tú, Y tú yo sí sabes los que yo, entiendo la posición de los directivos de ser tú muy sabes dura, que yo porque pienso que necesitan más habilidades gerenciales en este momento esos directivos
que solo como directores. Creo que el chip creo que en ese momento es, oye, imagínate esto, estás en tal situación, pero las habilidades que tienes que sacar justamente es de gerenciar. Es decir, cuáles son las alianzas que tengo que tener, con quién no me tengo que pelear, pero creo que si yo le tuviera que dar No, un tienes que consejo, yo le priorizar dos, diría, tres cosas, si no, no vas a poder. Y creo que también la situación económica, que eso, o sea, esto hay que tomarlo así muy en serio. O sea, la situación económica está haciendo que las familias también cambien sus prioridades y a veces nublen su capacidad de perspectiva, porque no la tienen. O sea, tienen los créditos encima. O sea, no sé si tu casa es propia, si tú pagas un alquiler o no, no, o sea, pero, hay deudas encima, hay pero compromisos, sí, pero y entonces ahorita, hay una realidad que hay que ahorita, considerar y la gente se ha quedado sin chamba. sí. Igual es un momento complejo, pero creo que va a haber un giro desde mi punto de vista, porque la economía ya no lo aguanta más, por tanto, No, tiene no, que no. salir la economía a coger el mercado. Eso es lo que creo Esto que va hay a que pasar. reconvertirse. Bueno, vamos con las Sí, últimas preguntas, es- si no me van a sacar acá de la, sí, de la casa. sí, sí. Leí algo que me gustó, de lo que me compartiste, me gustó algunas cosas que leí mucho. Realmente escribe bien bonito, Lea, además, ¿ah? No había leído, sí, bien bacán. Yo este Lo, año me dediqué a lo, escribir, que es algo, es más, me metí en lo, un taller de narrativa, de escritura breve, porque siento que es tan difícil escribir, me cuesta mucho, pero hay que escribir. Sí, mira, nos han dicho, ahí va mi pregunta, pero no quiero dejar de evadir lo que han puesto. Dice, soy docente de educación física, podemos readaptar la currícula. En este contexto sedentario, creo que debemos fomentar y propiciar el movimiento. Estoy de acuerdo. Justamente es cómo Totalmente. conectas, pero no Porque conectas por conectar, sino, ok, sí debemos conectar el movimiento y sobre eso entender el contexto. Estoy de acuerdo, me gustó además el comentario. Este, la pregunta que tenía guardada un poco era, leí algo bien bonito, que me gustó. Dice, eh, no basta, ¿ya? Y aquí me has hecho pensar un montón realmente, con ser creativos, tecnológicos, tener contenidos de calidad y buena conectividad. Y me quedé pensando, ¿por qué no basta, no? Y tú pones hay que repensar qué significa educar. Y te pregunto, ¿qué es en estos tiempos educar entonces? educar es lo que hablábamos, es formar personas autónomas y ciudadanos. Entonces, no basta tener todos los contenidos y lo único que vas a hacer es se lo lanzo, que lo repita, como el amigo, los hijos de tus amigos, que muchas tareas y nadie le dan de retroalimentación. No sirve el contenido por el contenido si no genera una experiencia significativa, un aprendizaje, por eso hablamos de competencias. Entonces, lo que hay que entender es que educar requiere repensar cuál es el proceso de aprendizaje de la persona. La persona no aprende porque se llena de libros, aprende porque tiene retos, motivaciones, y que va descubriendo y que lo vas alentando a la construcción de estos conocimientos. Entonces, eso es un proceso y que requiere de otro tipo de enfoque, ¿no? Entonces, tienes que estar motivado, tienes que interesarte, tienes que buscar la coyuntura. Por ejemplo, siento que mis estudiantes están aprendiendo mucho más analizando la coyuntura que con lo que tenía previsto en el Mm, sílabo. Y no es que sí. haya cambiado los objetivos, sino que cambió el contenido como la excusa, Ujú. ¿no? Y conectar Sí, con sí, las personas, conectar con la realidad. No es más caro, es saber, por eso, cuál es el foco de la educación. Cuando los padres están separados, le digo, ¿dónde empieza la educación? En la casa. ujú. Entonces, si nosotros nos tenemos la oportunidad de repensar, que todo esto es una oportunidad para repensar cuál es el centro de la educación, cómo nos formamos y cómo vamos a ser mejores personas, tenemos una oportunidad histórica de cambiar muchas cosas. Histórica. Nunca más tenemos la oportunidad de cambiar tantas cosas. Sí, Pero si nos ujú. copiamos de los modelos de desescalada, la vamos a fregar. La vamos a fregar. Eh, me gusta un poco dónde has puesto la responsabilidad, ¿ah? No menor, y no en los colegios. Y creo que Y hay tienen su una propia cosa de sistema responsabilidad. también, ¿no? Hay una Sí, cosa de tienen su sistema. propia responsabilidad, pero creo que le has puesto una carga bien fuerte a la familia. Me ha gustado eso, Lea. Leí otra cosa o una conclusión que llegué, dije, man, y entonces la revolución entonces de la educación no es tecnológica. No se trata de trasladar, y esto sí está entre comillas porque estudio, no se trata de trasladar la escuela al espacio virtual. Entonces, ¿de qué se trata? Reflexionaba yo en voz alta, ¿no?
de entender que aprendemos todo el tiempo en diferentes situaciones, ¿no? Que no podemos reemplazar la clase por la pantalla, que justamente la generación de situaciones de aprendizaje pueden ser valorizadas desde, por ejemplo, todo lo que estoy aprendiendo en mis tareas cotidianas en la casa. Creo, por ejemplo, cómo estoy compartiendo mis tareas con igualdad de género en la casa. A ver, eso para mí es uno de los aprendizajes mayores, o que va a ser el retroceso de la segregación y la discriminación. Entonces creo que hay oportunidades de aprender en casa cosas valiosas como el respeto, la igualdad, la solidaridad, ¿sí? La resiliencia. Y hay contenidos que se pueden aprender también de manera autónoma, por ejemplo, todo lo que es la lectura. O sea, leer te abre puertas a todo, la parte plástica. Y sí, y la tecnología te ayuda un montón, y hoy día hay softwares educativos maravillosos a través de los cuales puedes aprender ciertos contenidos, pero cómo los integras y dónde los integras, ahí está la propuesta de articulación de una educación por competencias, ¿no? Entonces son varios pilares, una cosa de condiciones que te da el hogar, una cosa de autonomía que te da, o sea, que puedes aprender con autonomía muchas cosas básicas como la lectura. La lectura se aprende autónomamente. Y eso podríamos hacerlo, o sea, si por lo menos todos los meses un niño lee un libro, podemos mejorar en lectoescritura y comprensión lectora un Sí, montón. está claro. Yo creo que esto es una gran falencia. Lea, creo que Las manualidades, justo están diciendo, todo el hands-on es importantísimo, ayuda a la capacidad de resolución de problemas, etcétera. Entonces, creo que hay muchos aprendizajes que son informales, que soportan ciertos aprendizajes formales. Yo creo que la escuela debería permitir integrar eso y no reducirse ni ser la carga solemne de que solamente ellos educan. No, educa a la casa, educa a la sociedad, educa a los medios de comunicación, ¿sí? Y una parte la educa a la escuela, sí, y esta parte se está perdiendo, y es la parte de socialización, ¿no? ¿Y no Entonces, estará sí, faltando como un ente que ayude también a los colegios, como un ente, como yo lo vería en el empresariado como una consultora o una entidad que pueda asesorar a ese nivel estratégico a los colegios, para que funcionen? Pero eso no es, porque tú estás diciendo que eso y a todos nos hace sentido, pero tú volteas a los colegios y tú ves esa carencia de que no tienen claro cómo hacerlo, no tienen no, y claro aparte tú no puedes hablar de un universo de colegios. O sea, tienes la mitad de educación nacional, la mitad de educación privada. De esa mitad privada de calidad y privada de todos los tipos de, justo la ex ministra Flor Pablos estaba a inicio del año haciendo toda esta reforma para cerrar los colegios informales, ¿no? O sea, había una calidad muy, muy desigual. O sea, no hay una calidad educativa en todos los colegios. Tú no puedes hablar de la Sí, escuela. está claro. Estoy de acuerdo. Dentro de la educación nacional también tienes los colegios emblemáticos, que son a todo dar, y tienes los del barrio y los parroquiales, y tienes lo de las... O sea, tienes una desigualdad, una inequidad tremenda en el país. Entonces, creo que el gobierno a nivel de Estado y de sociedad, porque esto no lo puede resolver solo, tenemos que analizar ciertas condiciones básicas de infraestructura, sanidad. Pero también yo estoy de acuerdo con lo que me dice Meli Vitale 5, que es que también yo siento muchas veces que falta esta visión estratégica para luego terminar en política de Estado, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, por ejemplo, una política ¿no? de Estado es la que estamos proponiendo desde el Consejo Nacional. O sea, hay todos los lineamientos, hay una propuesta que se trata, un documento que es producto de, creo que el mayor proceso de conciliación, no conciliación, sino de discusión y diálogo que ha habido en el país. Yo no he visto otro proceso de estas características en el país para ningún documento. Y ojalá que se logre poner como política pública, porque nos va a dar orientaciones de cómo aprender a lo largo de la vida. Está enfocado justamente en que no solamente se aprende en la escuela, sino que aprendemos a lo largo de la vida. Oye, Lea, pero no tiene tampoco estas cosas que son tan de política de Estado y tan relevantes, la bulla, la publicidad necesaria para que no solo se quede como ley, sino que también tenga el empuje social. Sí. No Bueno, sé si no me es una ley, entiendes. no puede ser una ley, pero son lineamientos. Y sí, pero me entiendes que no tiene, sí. Eso debería estar... Hoy día la educación por lo menos se ha puesto en tribuna, y esto debería ser
política nacional, debería ser Ajá, una preocupación para todos. Lamentablemente estamos en una coyuntura media electoral, ¿no? Donde tú ves que el Congreso saca leyes de estoy de que, acuerdo. mira lo que está pasando con las universidades, por favor, Es que una retroceso vergüenza. para acá, o Sí, sea, esto es es una un vergüenza. manejo, o Sí, sea, está claro. y si dejamos que la educación se siga manejando por los lobbies y cosas de medio pelo, estamos retrocediendo. O sea, acá creo que tiene que haber una conciencia de que la educación no es un negocio, la educación es un derecho y es un servicio que tiene que ser dado por calidad. En el Perú hay dos sectores, privado y público, que tienen que darse la mano, no hay otra. Ujú. La del estribo, Lea, ahora sí te prometo que es la del estribo. ¿Hacia dónde se dirige la educación? Que es una pregunta que hizo Jimmy casi comenzando. Bueno, yo ¿Hacia dónde va? esperaría que haya una educación de calidad para formar ciudadanos. Yo, o sea, te digo, no es porque esté en el Consejo, sino que yo creo que todo lo que se está proponiendo desde la nueva visión del nuevo proyecto educativo nacional hace mucho sentido en esta realidad. Necesitamos una educación que esté orientada al bienestar de la persona, al Ujú, desarrollo de ciudadanos y ciudadanas, a la promoción de mejores condiciones, o sea, que cada uno tenga derecho a tener bienestar, no solamente bienestar socioemocional, que es importantísimo, sino también productividad y tener desarrollar sus propios talentos, ¿no? Y sus propios proyectos. Yo creo que es darle las posibilidades a que la gente se pueda desarrollar con las condiciones económicas, con las condiciones de formación, con el bienestar. Es algo que deberemos procurar, ¿no? Que la gente pueda realizar sus proyectos individuales y sociales. ujú, Y creo que eso es una visión que no homogeniza, pero que da ujú, equidad. ujú. Oye, Lea, y la competencia de alguna manera que tienes artística, de alguna manera está esto que tienes tan metido con respecto al arte, la cultura y todo eso, pero sobre todo lo artístico, ¿te ha ayudado a conceptualizar mejor? ¿Ha estado aislado? ¿Cómo? Bueno, yo acá en la casa tengo la Todo el suerte arte, de es más. que está todo el arte, todas las artes escénicas, ¿no? Pero Pero sientes creo que ha que te da colaborado a tu ¿sabes conceptualización. qué te da? La noción de que estos lenguajes te permiten interactuar y llegar de manera distinta y que construyen una armonía, ¿no? Ujú, Que a través del arte puedes ayudar a que la gente se entienda mejor, que puedes sentir mejor, ujú, que puedes expresarte. Y creo que el arte tiene diferentes lenguajes, ¿no? Que nos permite traducir lo que sentimos, ¿no? Lo que somos y ujú, expresarnos. Creo que es parte de nuestros lenguajes. ujú. Lea, yo sé que va a sonar tonta la pregunta, pero el No título hay de la, preguntas tontas, no hay preguntas tontas. este, el título de nuestro conversatorio era Educación virtual, educación online, e-learning, educación a distancia. Tú le No la pusiste, respondimos, ¿no? en qué consiste? Sí, No. y Ya, quiero vamos a decir, responderla en ¿es, Guam, en Guam. ¿es lo mismo? ¿No es lo No, mismo? no es ¿Qué lo onda? mismo. Ya, A ok. ver, conceptualmente, voy a hablarte como académica. Conceptualmente, el término académico correcto es educación a distancia. Ya, Es una ok. modalidad educativa que tiene sus pilares, sus sustentos, etcétera, que nace, o sea, tiene orígenes desde la época de la correspondencia, ¿no? Y que con la Qué evolución de bueno. las tecnologías, o sea, no podemos confundir una modalidad con el tipo de tecnología. ¿Ya? Es como decir, el automóvil de hace 100 años no es lo mismo que el automóvil de ahora. No, pero se llama automóvil, ¿no? Porque la Ujú, tecnología cambió, ya. La educación a ujú, distancia es el concepto, pero el vehículo ha cambiado. ¿ya? Entonces, tú no llamas a un carro, ya no, este no es un carro, sino es un XSS híbrido. No, tú le dices, es un Ujú, carro que tiene estas características. Lo es mismo correcto. debería pasar ¿Ya? con la educación. Esta es una educación a distancia que tiene un ¿Ya? componente de 80% de virtualidad, 2 sesiones de esto, o sea, tiene como que variantes. Ujú, Y esas variantes son las que hacen que responda, que sea una modalidad muy versátil para responder a diferentes necesidades de formación. ujú, Entonces, la modalidad a distancia puede tener grados de presencialidad, ujú, puede tener capacitador o no, ujú, puede ser autoinstructivo o no, puede ser orientado a grandes grupos o a pequeños colectivos. Entonces, tienes muchas variantes.
Y de acuerdo a esas variantes tú puedes transitar entre lo no presencial, lo presencial, Ujú, lo virtual, lo autodidacta, lo masivo, etc. ujú, Tú puedes transitar como en 4 cuadrantes. Yo lo dibujo como en 4 cuadrantes. De lo totalmente presencial a lo virtual. Y entre tanto, tienes la colaboración y formadores, autoinstrucción, ujú, medios masivos o sin medios. ujú. Entonces, combinas todos esos factores o variables para generar un producto. ¿Cómo se llama? Dado que no es presencial bruto, se le llama educación a distancia pero educación a distancia pues no vende. Entonces, no vende Me, pues. me encanta tu crítica entre líneas, pero Entonces, ¿cómo le llamas? fuerte, además, la crítica. El año 2000 empieza e-learning. E-learning, voy a hacer e-learning porque e Porque, es inglés, learning es en inglés, entonces claro, vende. ¿Qué es porque además e-learning? hemos... Ya, no sé. Después, educación virtual, porque ahora todo es virtual. Y después online. ¿Cuál es la diferencia entre lo online y virtual? No hay. El otro día un estudiante me decía, lo virtual es cuando es sincrónico, lo online es cuando no es sincrónico. No, no. ¿Qué cosa es blended? Híbrido. ¿Y cuánto porcentaje de híbrido? ¿50-50, 40-60, 70-40? No, es una modalidad híbrida, sí, porque la educación a Ujú, distancia es híbrida, justamente, porque combinas diferentes ujú, variables para dar una solución fuera del único medio presencial. Lo que hace la educación a distancia es amplía, así amplía todas las posibilidades de una opción formativa porque no se queda solo en lo presencial. ¿La educación a distancia puede tener sesiones presenciales? Sí. ¿La educación presencial tiene sesiones virtuales? No, porque ya se llama otra cosa. Entonces, cuando tú dices mobile learning, ay, porque está moviéndose, ya, pero es educación a distancia con tu teléfono. Si le dices, las últimas, micro learning. ¿Por qué micro learning? Porque te lo doy chiquitito. Le digo, porque claro, se pues, hace en la combi. ¿ah? Porque vas en la combi. ¿Qué es No, microlearning? y sí, le digo, pero claro que tiene que ser micro porque la capacidad de la memoria, o sea, si tú sabes los procesos cognitivos, tienes que dar en cómodas cuotas las cosas y así debería Ujú, ser en toda la vida y no porque micro learning. ujú. O sea, son todos los demás son términos marqueteros. Marqueteros. No Ujú, hay un sustento, o sea, y te puedes sustentar. Y después tú puedes definir, tú puedes decir, yo voy a ujú. hacer microblended virtual dual, ya, y lo defines en tu Miércoles. producto. Pero la base es como el auto, ¿no? La Ujú, base es educación, la modalidad de educación a distancia. Y de ahí tú puedes generar todos los tipos de diversos modelos de autos que quieras. Híbridos, eléctricos, duales, no duales, etcétera. Es tu auto. Pero es una modalidad que tiene funcionamientos distintos de la presencial y roles distintos, porque tú en una modalidad ujú, virtual puedes tener el que diseña, el que hace el contenido, el que es el docente, el que es el tutor, tienes roles distintos, tienes cosas distintas. Pero ujú. bueno, con eso hemos contestado, ¿no? Sí, 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 me ha parecido Ya, si que quieres decir, pensé mira, educación, la modalidad, técnicamente es modalidad de educación a distancia. Todo lo demás son términos comerciales que por ahí tienen, ¿no? Bautizos, etcétera, pero a la hora y la hora son variantes, son variantes. ¿No es lo Oye, mismo? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Ya. oye, Lea, una pregunta. ¿Y por qué no has querido trabajar para el corporativo, ah? He trabajado muchos años en corporativo, he Sí, visto mi vida. pero ahora ya no le das bola prácticamente a la... Pero es que, ¿sabes qué cosa? Ahora estoy aprendiendo tanto de diferentes lugares que si me meto en un solo lugar, de repente en otro momento, no lo sé. Está Ahora bien, más, en pandemia, no sé. está bien. Oye, Lea, te estás escribiendo, me dijiste, ¿no? Estás escribiendo un montón. Algo que leer pronto o todavía no se puede decir nada. Espero, bueno, ya el año pasado escribí un manual que está ahora saliendo de ecosistemas de aprendizaje digitales, que Ujú, lo hizo lo publiqué con Fundación Telefónica, ujú. y que son materiales educativos que los estoy publicando de manera abierta, gratuita, ¿no? Qué bacán. ¿Y dónde los Entonces, encontramos? en Educarred, ¿Ya? el portal de Educarred, se llama Ecosistemas Digitales con el aula virtual, y Ujú. son justamente materiales de divulgación para docentes. Entonces estoy produciendo estas cosas. Ahora, Por eso, ahora que hago la réplica de esto, me lo pasas para ponerlo y esto. Oye, está mi face ahí en el ya, último. Justo ayer cumplió un año de ser publicado. man, ya qué Y el bacán. año pasado no le daban bola, pues ahora sí. Ahora es la Biblia, ¿no? El año pasado no le Está daban bien. bola. ¿Qué es un Claro, ecosistema digital? No, ahora ya le dan bola. claro, claro, exactamente. Y Oye, está gratuito. ha sido, ha sido una delicia
conversar contigo, Lea. Creo que podríamos hablar, creo que no podría acabar, pero creo que ¿cómo se llama? Tienes que ir a ver tu novela. Ya, sí. Ya, Más pues te bien, espero en el teatro el sábado, ¿ah? sí. Hazle el cherry a Sergio. Sí, ve a fin de impro, ahí también la réplica pongan, porque creo que todas estas experiencias hay que alentarlas y estas reconversiones que no son como réplicas de pasar la pantalla a otra pantalla, sino más bien de investigar, ¿no? Ujú. Creo Sí, vi la eso me publicidad, me pareció gusta, por eso interesante. también hago la publicidad, porque me gusta que hayan colectivos que se estén dando el tiempo de pensar. Sí, me ha gustado la publicidad que vi, me ha parecido interesante y de hecho lo quiero ver. Me ha llamado mucho la atención lo Ahí que está. parece que es. Así que bacán. Lea, invita a todas las personas que nos están siguiendo a dónde te pueden seguir, en qué redes tú usas, en dónde La verdad que, o estás. sea, no es que sea así, que uso muchas redes, pero bien fácil, Lea Sulmón, me encuentra como Lea Sulmón en cualquier red, en Twitter, en Instagram, en Facebook, que uso más de pronto, pero soy la misma en todas partes. No tengo ni numeritos, ni... Lea Sulmont en Twitter, Ujú. Lea Sulmont en Instagram y Lea Sulmont en Facebook. No tengo LinkedIn también Snapchat. estás. ¿Ah? También En estás en LinkedIn LinkedIn, también ¿sí? como Lea Sulmont. Sí, bien fácil. Menos mal que me pusieron un nombre raro, entonces sí, sí. Claro, no has necesitado hacer Y ahí me mucha. contactan. Si no Lea, les muchas. respondo rápido es porque ya saben que estoy ocupada. De todas maneras, Lea, ha sido súper amable, ha sido súper divertida, Gracias, te José. agradezco, ha sido, siempre es muy bacán conversar contigo, así que Gracias. ese Ya es, se funciona la luz. ese es un entre líneas ¿cómo se llama? Que, que bueno, oye, tantos corazones, todo el mundo te ha mandado corazones, pero nunca un invitado ha tenido tantos corazones. Mira, Gracias, Lea, bueno, de chicos. verdad. Bueno, te mando un beso y saludos por la casa. Cariños Sigan por casa disfrutando. también a la pequeña y a Jime, que están Sí, haciendo lo yo mismo. les mando. Jiménez está por ahí escribiendo y está Ya, agradeciendo además. la pequeña ya debe estar corriendo ya. No, todavía no. Está Todavía. ahorita, ya se para sola, ¿no? Ya quiere comenzar a caminar. Sí, está como hecho Ya, una pues. loca. Bueno, Bueno, al resto básicamente síganos también en nuestras redes. Estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Spotify como podcast. De hecho, ya. sí, está bueno, nos ha ido chévere. Además, me gusta la idea de estar en Spotify, me gusta mucho Spotify, así que yo lo Bueno. escucho mientras que trabajo, vuelvo a escuchar la Yo todavía disfruto no soy realmente premium, después, pero... ¿ah? La disfruto ¿Ah? mucho más después cuando ya lo estoy escuchando. Ya. Es un ejercicio que hago y que me gusta. Así que está Bueno. bueno. Gracias por Así la que, invitación, pues y buenas noches para todos. Mira, mañana voy a hacer mi cherry, mañana a las 9 de la dale, dale. mañana, no sé cómo, porque voy a hacer un webinar en la Güey. Municipalidad de Lima. ¿Ah, sí? Sí, la Municipalidad de Lima está haciendo un evento educativo, lo pueden seguir en el live de la Municipalidad de Lima, y justamente es como repensar el tiempo y el espacio de la escuela. Qué bacán, Así qué se bonito. llama. ¿A qué 9 de horas? la A mañana. las 9 de la mañana, mañana. Sí, todavía no he terminado de hacerlo, así que Vas a seguir chambeando, está bien. Gracias, Lea. Te mando un beso y esto. A ver, yo les sí. cuento la del estribo mientras que Lea se va despidiendo. La próxima semana viene Víctor Jauregui, que es CEO Me despido, de... José. Nos vemos, anda nomás. CEO de Optical Networks para hablar un poco de Internet, del performance. Y les cuento la anécdota de Lea que me hizo acordar. Me acuerdo que con Lea estábamos dentro del grupo de Locos por la Cuerda y hacíamos telas, trapecios y todo esto y hicimos todo un trabajo experimental. Y Lea crea algo que no había sucedido y era que nosotros hacíamos, nos parecía divertido, pero Lea llega un día y dice, quiero hacer un trapesanto. Yo, ¿un trapesanto? ¿Qué es eso? Quiero hacer un espectáculo, y así es como se empieza la idea del espectáculo en el grupo, para el cumpleaños de mi hijo, de Adriel. A todos nos pareció bacana idea. Y entonces lo que hicimos fue básicamente crear un espectáculo de piratas, y se fue, me acuerdo, ¿cómo se llama? Al cricket, al club, a negociar. Y el cricket le dijo, ya, utiliza mi espacio, pero no te voy a cobrar. Y le dijo, ¿no me vas a cobrar? Qué bueno, porque soy social. No, porque quiero que me hagas 2 espectáculos, uno en la mañana y otro en la tarde. Y terminamos estrenando
en la mañana para el cricket y en la tarde para nosotros, para el público Y en la mañana era gente del cricket que vio el espectáculo y ahí comenzó el fenómeno de ese grupo que creamos. Y es que esa gente que vio el espectáculo en la mañana les gustó tanto que, ¿cómo se llama? Que se quedó para el espectáculo de la tarde. Entonces, en la tarde teníamos a los invitados, que eran nuestros amigos, y los amiguitos de Adriel, que estábamos haciendo el espectáculo, este, y se dio el fenómeno, como digo yo, ¿no? A la gente le gustó tanto que la siguiente vez, que creo que fue mi cumpleaños, hicimos otro trapesanto, ¿no? Por mi cumpleaños yo también quería mi espectáculo. Y la gente que llegó fue la gente que vio ese espectáculo y que trajo a sus amigos. Y lo que nos pasó en el camino fue que la gente que nos iba a ver eran ya no solo, eran los originarios, los amigos, y esos amigos traían a sus amigos y a sus amigos. Bueno, la historia termina así un poco. Las últimas veces que hicimos espectáculos, 2 semanas antes no habían entradas. Y todo por una idea de Lea de querer hacer un espectáculo. Esa es la de Tribu. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Y a las 8 de la noche, ha sido solo esta vez a las 9 porque Lea tenía que, obviamente, ocupar dictar clases. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y cuídense. No salgan todavía de casa. Todavía falta un poco más de aguantar. Nos vemos la próxima semana. Chao.